al alargar mucho más la esperanza de vida, al final nos acabaríamos muriendo todos de Alzheimer. Fumar o una mala alimentación o estar expuesto a ciertas cosas pueden ser un factor de riesgo, pues hay un factor de riesgo muy importante que es el genético. Que se aceleró todo el proceso, ¿no? El proceso medio es de unos 10-15 años. Claro. ¿Y cuántas de estas fases nos hemos saltado para crear la vacuna del COVID? Hay que decir que ya existían vacunas para coronavirus. Ajá. No es como hacer de cero algo completamente desconocido. Claro, pues hay efectos adversos que a lo mejor son muy evidentes y muy rápidos. Tienes contacto con la vacuna y enseguida desarrollas un efecto adverso. Hay otros que no lo son, que no son evidentes. Que a lo mejor tienes una pericarditis, una inflamación del pericardio y claro, te duele el pecho, pero es que te estoy poniendo una vacuna para el sistema respiratorio. Es que te duele el pecho es relativamente normal. Hay una garrapata que cuando te muerde tú generas unos antígenos contra esto y tal y cual. Claro, pues estos antígenos son muy parecidos a unos que tienen la carne roja y hay gente que es mordida por la garrapata que luego no puede comer carne roja. Genera alergia a la carne. Prospere, lo que tienes que hacer es invertir en investigación. O sea, que la mayoría de la financiación e investigación suele venir de la privada, sí. Génico al final es un organismo modificado genéticamente, normalmente vegetales. En los botes pone GEMOS. ¿Gemos? GMO. Genetic Modified Organism. Muy buenas, bienvenidos a Podría Estar Guay y hoy vamos a cambiar un poquito el formato. Ahí vais a ver algunas caras conocidas y vamos a hablar de un tema que, bueno, tiene fama de que podría ser un poco aburrido, pero yo creo que vamos a desmitificar eso. Y es que hoy vamos a hablar de ciencia. Tenemos, como digo, a personas que ya han estado en nuestro podcast y que vamos a presentarlas. Entonces, bienvenida, Laura. Estuviste en nuestro primer podcast, fuiste la persona que estrenó nuestro podcast. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora, encantada de estar aquí otra vez. Doctora en biomedicina, ¿no? Biomedicina, eso es. Y bueno, vamos a ver en qué estás. Vamos a ver en qué estás trabajando ahora. Y vamos a conocer también a nuestros otros invitados. Adrián San Vicente. Hola, buenas. Muy bien. ¿Has estado también aquí con nosotros ya? Sí, encantado de estar, ya sabéis, para charlar y para compartir lo que sea. O sea que muchísimas gracias por invitar de nuevo. Y Alberto Polo, bienvenido. Muchas gracias. A ti sí que nueva cara en el podcast. A ver, ¿qué tal? Y bueno, contadnos antes de nada, para situar un poquito todo, presentaros y contad un poco a qué os dedicáis y por qué estáis aquí hoy. Si quieres empezamos contigo, Laura. Sí. Bueno, yo soy doctora en biomedicina, terminé en la universidad, ya cerré la etapa de investigación y ahora estoy en ensayos clínicos, en investigación para la cura de la leucemia mieloide aguda, con diferentes tratamientos y bueno, vamos viendo cómo van sentando y apuntando hacia el más óptimo y ahí seguir desarrollando. Pruebas varios y el que funcione los sigues probando y probando y probando hasta intentar lograr tener un tratamiento efectivo para la cura de la leucemia. Muy bien. ¿Y vosotros en qué estáis embarcados ahora mismo? Bueno, pues yo soy biólogo, hice el máster en inmunología como Alberto y ahora bueno, pues estoy doctorando en el Hospital Clínico San Carlos, en el servicio de oncología. Trabajamos sobre todo con cáncer de mama y ovario y bueno, pues en distintos proyectos, pero bueno, principalmente lo que hacemos es probar fármacos relativamente nuevos que están saliendo al mercado, que no están muy estudiados. Y simplemente pues vemos un poquito la fase preclínica, el efecto que tienen estos fármacos sobre las células, sobre las funciones vitales de ellas, cómo afectan a la viabilidad, cómo no, cuáles podrían ser un potencial tratamiento real y tener una efectividad pues importante en la clínica y pues eso, las primeras fases de todos estos fármacos que pueden ser potencialmente a futuro pues un medicamento. Ajá. ¿Y tú, Alberto? Bueno, pues muchas gracias por traerme, lo primero. De nada. Y bueno, yo también estoy haciendo una tesis doctoral, en mi caso en la Complutense, en farmacia. Y digamos que mi departamento se dedica generalmente a tratar enfermedades de hueso o patologías de hueso más bien. Y en mi caso en concreto yo me dedico a sintetizar nanomateriales dedicados a curar infecciones en el hueso. Ajá. Joder, qué interesante todo, ¿no? Y además... vamos a hablar luego también de un tema y es cómo se tratan a los científicos en España, que ya lo hablamos un poco, Laura, sí. Pero bueno, tenemos aquí a 3 jóvenes científicos y quizá es un tema que también podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Sí. Tengo aquí apuntado para saber un poco cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir y qué temas vamos a hablar y a tratar. Y bueno, pues por enumerar un poquito, vamos a hablar un poco de qué es la muerte y por qué se da, ¿no? ¿Cuáles son las causas?
vamos a hablar un poquito también de las vacunas, que tan de moda está últimamente, ¿no? Todo el tema de las vacunas del COVID, movimientos antivacunas, son testadas, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Son seguras? Que creo que también es un tema con cierta controversia. Alimentos transgénicos, que creo que también está como escuchándose mucho, ¿no? En el mundo todo este tipo de alimentación. Evoluciones humanas así random, nos podremos poner un brazo biónico, hay mejoras a nivel, no sé, molecular, a nivel celular, que nos beneficien como ser humano, como especie. Y bueno, yo creo que va a ser un tema bastante entretenido y un poco para desmitificar también eso de que la ciencia es aburrida, que creo que no, ¿no? No. Hombre, Es muy divertido. no lo hubiéramos estudiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo definiríais o por qué morimos? ¿Qué es la muerte realmente? Sé que es algo duro, ¿no? Pero vamos a empezar por ahí. Al final yo creo que es el agotamiento, ¿no? Celular. Celular en este caso, nuestro organismo. O sea, al final estamos, digamos, conformados por muchísimas células que se organizan de formas bastante complejas, de hecho, y estas células se dividen y cada división que tienen al final es... Pierden potencial. Exactamente, pierden potencial y llega un momento que la senescencia pues les llega a ellas y por lo tanto a nosotros con la pérdida de funciones vitales. O sea, que podría ser, digamos, como que el envejecimiento es el factor de muerte celular. Tal cual. ¿Y se podría considerar una enfermedad el envejecimiento? ¿No? Sería ahí algo como... Bueno, técnicamente es algo que queremos combatir, ¿no? Desde siempre hemos querido vivir más, vamos, la esperanza de vida no ha hecho más que aumentar en los últimos años para la raza humana. Entonces, podría decirse que sí, que es una enfermedad y que cada vez queremos pues, pasar los 100 años de vida o incluso más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque sí que hay muchos tratamientos. Pero una enfermedad... Yo no estoy tan de acuerdo. Yo tampoco creo que sea una O enfermedad. sea, al final tú una enfermedad, o yo por lo menos lo considero una alteración, digamos, del funcionamiento normal o de la homeostasis. Exacto, que te puede tocar o no. Efectivamente. Hombre, pero siempre te toca, ¿no? La muerte sí, pero la enfermedad y el no. envejecimiento también. Bueno. ¿Y se podría considerar la muerte entonces como una enfermedad, llamémoslo, generalizada para todo el mundo? Algo que va a pasar todo el mundo. Una enfermedad como para todos. Bueno, ciertamente. Sí, pero hacerte adulto también es una enfermedad. Claro. Es un proceso, yo creo que Hacerte simplemente adolescentes, ¿en qué casos? Podrías desarrollarte. La muerte al final es el postre, ¿no? O sea, me refiero. Forma parte del menú. Exacto. Y a nivel científico, ¿por qué nos morimos? O sea, ¿cuál es el factor que hace y determina que nos vayamos muriendo? Bueno, el acortamiento de los telómeros, ¿no? Sí, Así tal o cual. sea, se habla mucho, pero a lo mejor el público no lo entiende muy... Pues o sea, para que lo entiendan introducir ellos. el tema, dentro de nuestro material genético se organiza en cromosomas, ¿no? Entonces, en la parte final de los cromosomas existe una región que en teoría no sirve para nada, pero que simplemente es como información repetida, que lo que va a pasar es que a la hora de dividirse en una célula, como está al final, no vamos a poder replicar esa información repetida y entonces pues se van a ir perdiendo cachitos de los telómeros. Entonces, poco a poco, a medida que nos vamos dividiendo las células, etcétera, etcétera, esos telómeros se van haciendo cada vez más pequeñitos. Es como que la maquinaria que permite que se vaya replicando eso no llega hasta ese trozo, Sí. no puede enganchar. Claro. Más que, o sea, yo al final lo concibo como, de hecho es información repetida, es información no esencial o no codificante precisamente porque sirve de protección a lo que sí que es importante. Entonces lo que va pasando es que tú vas perdiendo. Entonces es mejor que pierdas algo que no importa. El problema llega cuando ya se ha cortado lo suficiente esa región que empiezas a perder cosas a que sí que perder cosas importan, que ¿no? sí Claro, entonces ya las células dejan de funcionar súper bien y bueno, pues igual aparecen otras enfermedades como el cáncer, ¿no? Sí, y demás, en plan, que al final enfermedades esto de división celular. tiene demás. mucho que ver con lo que tú has dicho, ¿no? De combatir el envejecimiento y cada vez vivimos más años. Al final lo que también está pasando es que están surgiendo enfermedades que antes no daba tiempo. Que no daba tiempo, porque Ya, la vida útil o la vida media de un humano no era la que es ahora. Lo que vivimos ahora no es realista en el sentido de que lo hemos modificado nosotros. O sea, que no deberíamos, no estamos programados para vivir tantos años como vivimos. Ajá. Entonces hay enfermedades que nos afectan ahora, sobre todo a edades más longevas que antes pues no eran tan prevalentes o no estaban tan a la orden del día porque la gente se moría antes. O sea, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer, yo qué sé, Claro. la diabetes en ancianos y tal, todo eso entiendo que son enfermedades
precisamente por ese desgaste de material genético. O sea, yo tengo... O favorecido, por lo menos. Cuando yo estudiaba en la carrera, un profesor de la carrera, vaya, nos dijo que si a nosotros lográsemos alcanzar como la vida eterna o qué sé yo, alargar mucho más la esperanza de vida, al final nos acabaríamos muriendo todos de Alzheimer, porque es como una enfermedad que se da por acumulación de desechos, vamos a llamarlo así, y al final acabas matándote a ti mismo, sin querer obviamente, pero al final acabas matándote a ti mismo y pues que más allá de, qué sé yo, unos 100 y pico años, 120, 140... Pero vamos a no decir todas las así. personas tienen por qué desarrollar Alzheimer, ¿no? Bueno, Que hay yo ciertas sepa. predisposiciones y tal, pero... Claro, a lo mejor si viviéramos 300 años todos acabaríamos Claro, teniéndolo. a lo mejor Claro. en ese Claro, extremo... claro, pero son hipotéticos. Pues O sea, si por eso- a viviéramos eso se 300 años, a refería lo él. mejor ya habríamos encontrado una manera de frenarlo, me refiero. Pero seguramente otras cosas aparecerían Seguro. porque yo no considero que se pueda seguir replicando todo. Sí, es cierto, ¿no? Que en los últimos años hemos alargado la esperanza de vida y la media de vida, pues no sé si 30 años, que es una burrada, ¿eh? Pero una burrada. Entonces, claro, es normal que también surjan pues diferentes enfermedades o patologías a las que antes pues no se hacía ningún tipo de frente porque directamente es que no aparecían. Pues no daba tiempo a que apareciera. Sí, sí. ¿Y qué pensáis que se puede hacer para tratar un poco esto, para mitigarlo? Porque seguro que hay estudios y seguro que hay, no sé, un montón de avances o por lo menos esa intención tienen no sé, de combatir el envejecimiento de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, hay investigaciones relacionadas con los telómeros, vamos, hay muchísimas y se está estudiando, no sé ahora Con mismo intentar si- contrarrestar esa para pérdida, contrarrestar el como acortamiento, volver a poner efectivamente. Sí, bueno, de eso hecho es el cáncer, básicamente. O sea, las células cancerígenas, una de sus... ¿Qué es el cáncer? Explícanos. O O sea, explícanos el lo que sí con cáncer esto. básicamente es un conjunto de enfermedades, pero digamos que lo que caracteriza al cáncer creo que son como 16 apartados, algo así, los que determinan que una célula es cancerosa o no, en plan, pues si tiene esto. Pero una de ellas es, por ejemplo, que los telómeros se alargan. Ajá. Entonces tienen ellas una maquinaria que permite eso, alargar esa secuencia repetida de la cual hablábamos antes y que por lo tanto permiten que se dividan y se dividan y se dividan. Y pues otra característica es que, por ejemplo, la inhibición por contacto entre las células se pierde y tenemos lo que nosotros conocemos como un tumor, que Crecimiento Ah. exacerbado, sí. a la vista es una pelota. Sí, sí. Entonces, pues... Que al final un tumor no deja de ser, es unas células que se empiezan a reproducir, ¿no? Un montón. Sin control. Sin control y ya está, o sea, no hay más... Hombre, hay más cosas, ¿no? Son células que aparte ya de este crecimiento exacerbado y totalmente anormal, digamos, de las células, bueno, pues también evaden de alguna manera los Mecanismos. sistemas o los mecanismos de vigilancia propios nuestros del cuerpo, ¿no? El sistema inmune se esconden, literalmente se esconden de él. Y bueno, o sea, hay más cositas, ¿no? Que la hacen lo que es y Qué la curioso, hacen ¿no? Que se todo lo escondan. difícil que es. Sí, Es por Claro. evolución, O obviamente. sea, que van como aprendiendo Claro, es que parece que es una cosa futurista, pero... y aprenden en relación al cuerpo o es algo que... O sea, es decir, una persona que padece cáncer aprende en consecuencia de estar en ese cuerpo, entiendo, no viene de... Claro, es que son miles de mutaciones que se dan todo el tiempo y de repente una consigue proliferar muchísimo. Nos pueden estar ocurriendo constantemente, pero ninguna llega a producir esa... ¡Guau! Me he escapado de todas estas maquinarias que están mencionando. Entonces, no es que venga de antes o de otro... Puedes tener propensión, porque de hecho si tus padres, etcétera, o han padecido cáncer, eres propenso y te hacen más pruebas, porque bueno, tienes ciertos genes que pueden ser factor de riesgo. factor de riesgo, efectivamente. Pero O sea, la genética hace que puedas padecer con una Sí, mayor sí. facilidad Más cáncer. predisposición. Más Hay predisposición. distintos factores de riesgo, ¿no? O sea, para el cáncer de pulmón, fumar es un factor de riesgo. Pero igual que fumar o una mala alimentación o estar expuesto a ciertas cosas pueden ser un factor de riesgo, pues hay un factor de riesgo muy importante que es el genético. Que Eso al final es. es la herencia que tú recibes de tus padres, de tus abuelos, y que una simple mutación, pues como ha dicho Laura, en un gen concreto, pues puede hacer que tengas un 20% de probabilidades más de desarrollar cáncer de colon que la persona que tienes al lado, ¿no? Sí, O sea, sí. esto es Bueno, así. pero un poco alarmista esto, pero que las mutaciones no son malas No, siempre, no. ¿vale? Al O sea, revés. Si Son no fuera por la necesarias. mutación, Claro. no Claro, evolucionamos. O sea,
Sí, Si sí. se me De hecho, ocurre vamos, ahora el ser mismo. humano es el claro ejemplo Obvio. de un ser que ha ido evolucionando y se ha ido Correcto. adaptando a las circunstancias que había en el medio, ¿no? Efectivamente. Y al final, reducido a nivel celular, entiendo que pasará igual. O sea, por ejemplo, existen mutaciones que a lo mejor te pueden dar Protectoras, cáncer o sí, sí. otras que te ayudan a sobrevivir, pero también existen mutaciones que, entre comillas, no sirven para nada. La gran Famoso es el La gran caso del- mayoría. La gran mayoría. Claro, claro, pero por ejemplo, no sé vosotros, pero a mí el cilantro Sí. Pues ya. ahora... me sabe a jabón y seguramente a muchos de los Sí, a mí oyentes tampoco me gusta mucho. de este podcast A mí les sí. sepa a jabón y demás, cuando a otra parte les sabe una hierba aromática que debe saber genial, pero en mi caso... Sabe muy rica. Y es simplemente una mutación genética pues muy muy pequeña. Y hace que a ti te sepa de otra manera. Tú lo percibes Sí. diferente. ¿Y cuál es la mutación? ¿La que percibes el jabón o la otra? No sé cuál es la Uy, eso Porque recesiva. claro, no lo sé. vete a Creo que el saber. recesivo es el de que te No lo sé. gusta. Buena No me pregunta, acuerdo. la verdad. Claro. Pero que sea recesivo no quiere decir que no sea el original. Pero bueno, eso ya. ¿No? Ya, no. O sea, Pero en realidad no sé. la planta sabe a jabón o sabe Claro. bien, ¿no? ¿Cómo sabe la planta del cilantro? ¿Mal o bien? Claro, bueno. Los o sea, mutados igual son es los que saben un bien. mecanismo de defensa de la planta para que no se la Que eso es coman. una percepción y- subjetiva. Claro, vete a saber. Puede ser. Quién sabe, pero sí, bueno, igual alguien lo sabe, que lo dejen en los comentarios. Pues ya sabéis. Si alguien le sabe a jabón, que lo deje escrito también. Vamos a hablar ahora un poco del tema de las vacunas, ¿vale? Contad un poquito, para que la gente también lo sepa, cuál es el proceso de generación, de creación de una vacuna. Bueno, a ver, de una vacuna o del desarrollo de cualquier fármaco, ¿no? Ujú. Al final todo esto tiene que pasar por varias fases, ¿no? Son ensayos clínicos que, bueno, ahora Laura hablará más, supongo, pero bueno, así un poco a grandes rasgos, los ensayos clínicos para testar este tipo de medicamentos tienen varias fases. Tiene una fase preclínica en la que se evalúa el fármaco barra vacuna, barra lo que sea, en un laboratorio, en unas condiciones pues estables, controladas, todo, pues eso, Sí, in vitro, lo que se llama in vitro, y luego ya se pasarían a fases de otro tipo, ¿no? Que hay 4, digamos, ¿no? Principalmente la fase 1, que se evalúa la seguridad del fármaco, la fase 2, hasta Sí. donde yo sé, se evalúa la efectividad, la eficacia, y luego 3 y 4 son, la tercera es como la última, ¿no? Antes de comercializar, en la que ya se hace como más a gran escala, se Vas evalúan ampliando la más, población. efectivamente, se hace más a gran escala, vas viendo más efectos adversos, y post comercialización del fármaco, la fase 4, que ya es un poco por completar, ¿no? Entonces esas son como las fases de desarrollo que tiene que pasar un fármaco para poder llegar a la Establecidas en población. Europa, en Estados Sí. Unidos, Ujú. y eso es... ¿Y cuántas de estas fases nos hemos saltado para crear la vacuna del COVID? Todas. ¿Cuántas? Bueno, Esto es abrir un melón A aquí ver, cojonudo, el ¿eh? melón es gordo. Sí, sí. Partiendo de la base que normalmente vamos a decir que de todos los fármacos que salen, igual a lo mejor, ¿cuánto es? ¿Tú te sabes el dato? Un 1% de Ah, todos los sí, que se algo así, prueban algo así. pasan a fases clínicas. O sea, de la preclínica que hablaba Adrián Ujú. a clínica, pues un 1%, que es ínfimo. Y de ahí ya a los que salen de verdad a comercializarse, pues otros tantos. Correcto. O sea, entonces, ¿qué pasó con lo del COVID? Porque, bueno, sí que es cierto que se aceleró todo el proceso, ¿no? Como el todos proceso conocemos. medio es de unos Sí. 10, 15 años. Claro. Aprox. Eso es lo que tarda en de todas desarrollar las todas fases las que ha fases, ¿no? mencionado Adri. Sí. Para que te hagas una idea. Y nosotros Aprox, luego tuvimos depende. la vacuna famosa o las vacunas famosas. En 10-15 minutos. Bueno, a ver, pero sí que fue un año, ¿no? Sí, no sé. 10, 15 meses igual sí que fue. Sí. Sí. Hay que decir que ya existían vacunas para coronavirus. Ajá. Coronavirus existen desde hace mucho tiempo y se llevan tratando y combatiendo mucho tiempo. Entonces, no es como hacer de cero algo completamente desconocido Claro. que dices, bueno, que se han inventado. Ya. Tampoco se han inventado tanto. Ujú. No sé si me explico. Sí, que a lo mejor han cogido la base de algo que ya existía Exacto. y luego han ido Es que- tocateando algo, ¿no? Eso fue, o sea, un poco debido a la emergencia del momento. Sí. Cogieron tecnología que ya existía, que era pues, Eso es. entre las vacunas de coronavirus, las vacunas de ARN, que a lo mejor le suena a la Sí, gente, sí. pues que se las han puesto, vaya. Etcétera, etcétera, y dijeron, mira, pa'lante. Parece que va bien, parece que iba bien y tal. Y ahora estamos viendo un poco la repercusión, ¿no? La O los emergencia efectos- justificaba Claro, ese obviamente. salto que se hizo de fases o reducción, vamos a decir. Sí. ¿Qué? Y también que en el fondo
no se estaba dedicando un laboratorio Claro, o esa es la dos cosa. a ver la enfermedad de X con O sea el que fármaco. vosotros creéis que también el que todos estuvieran como a una ayuda o sea, también a que todo se Claro, haga más rápido. Claro, claro, porque... Una competencia. Ujú. O sea, porque tú Y estabas una- y- desarrollando tus avances y yo cogía tus avances y hacía los míos, entonces se cogía el de enfrente, etcétera, Traducen en etcétera. dinero, Y esto. una Claro. destinación de recursos muchísimo más amplia de lo que hubiera sido en Sí. otras circunstancias. Ujú. Quiero decir que no es lo mismo trabajar en una vacuna con, te voy a poner, 2 millones de dólares de presupuesto, que trabajar en una vacuna con 200, 500 Aparte de millones de pensar dólares. la cantidad de gente que la va a consumir. Ya. Porque los fármacos y los tratamientos, porque en las enfermedades raras hay tanta reivindicación, porque no hay investigación, no interesa, Ya. lo va a consumir muy poca gente. Total, sí, pero sí. esto, O sea, yo creo que más que saltarnos fases fue una aceleración, ¿no? Bueno, quizás sí que se saltaron alguna, pero yo creo que fue más un... hombre, tiempos, Igual no nos hace tiempos para falta ver estar los tan efectos seguros. adversos, Claro, por eso, igual no nos hace Claro. falta estar tan seguros de Claro, ciertas o sea, cosas. pero la avancemos. emergencia era tal, porque era, o al menos la hipótesis, ¿no? La teoría. Si no te pones algo, te vas a morir. Claro, vamos a inventar algo y que luego ya veremos cómo lidiar Claro, o sea- con lo que te pueda salir como consecuencia. Pero ahora mismo que no te mueras. O sea, yo- Y que yo no, creo que será un y poco- que no propagues. La premisa. Claro, o sea, lo También, principal para fue contenerlo. parar la propagación del virus. Ujú. Y O sea, ya luego, contención. evidentemente, poner algo que idílicamente sabes que va a funcionar. No vas a poner la primera cosa que te sale de mezclar dos líquidos de colores del laboratorio. Ujú. Entonces, claro. Entonces, pues bueno, digamos que se juntaron muchos factores y al final salió pues todo esto, que siempre es muy polémico y demás, pero... O sea, yo por lo menos pienso que sí que llevó toda esa regulación. Lo que pasa es que, o bien por la emergencia, o bien por el número de laboratorios trabajando en ella, pues fue todo mucho más rápido. Pero no creo que volvamos a ver algo así. O sea, sinceramente. circunstancias extremas, medidas extremas. Yo sí que Sí. creo Claro. que se hizo, no la vista gorda, porque tampoco, o sea, se sabía que igual lo que dice Laura, pues hay efectos adversos que a lo mejor son muy evidentes y muy rápidos. Tú tienes contacto con la vacuna y enseguida desarrollas un efecto adverso. Hay otros que no lo son, que no son evidentes, que a lo mejor tienes una pericarditis, una inflamación del pericardio y claro, te duele el pecho, pero es que te estoy poniendo una vacuna para el sistema respiratorio. Es que te duele el pecho es relativamente normal. Entonces, igual hay ciertas, pues eso, ciertas cosas que le han podido pasar a la gente que no se han estudiado lo suficiente como para saber de dónde venían, porque, bueno, pues Ujú. no da la Los- cara muy rápido, sí. lo que sea. Entonces, bueno, pues sigamos porque la emergencia sanitaria global es acuciante, ¿no? Podía exigirlo, ¿no? En Sí, el Claro, momento. de todas formas, justificaba. también me gustaría puntualizar un poco que la ciencia ha ido avanzando en cuanto a la rapidez, en el sentido de un ejemplo ajeno a esto, pero que un poco se puede entender, a lo mejor os suena alguno el proyecto Genoma Humano, Sí, que era claro. un proyecto Explícalo, ¿qué es? era un proyecto muy grande en el cual se buscaba secuenciar el genoma o sea, Todos los genes. toda Mapear. la información genética Sí. que teníamos dentro del cuerpo. Y entonces eso, Es decir, Cuando- coger un cromosoma, ¿no? claro, Leer- Y coger y leer literalmente todos, leer Saber cada en qué uno. posición tiqui, está tiqui, cada tiqui, gen. tiqui, El tiqui. que Leer te y transcribir. codifica- Es Leer decir, y transcribir. sí, sí, sí. Y tener una... Entonces, eso fue un proyecto de años y de dinero, Mucho dinero. dinero. Y ahora mismo, si Se tú hace. quieres secuenciar tu genoma, tardas un rato. Sí, cuesta un par de miles de euros. Claro, o sea, en el fondo es un poco un símil a lo que fue la vacuna del COVID. A lo mejor hacerlo hasta ahora ha tardado tanto tiempo y ahora con la tecnología ya optimizada tardas mucho menos. Ajá. Aunque sí que es cierto que las fases de después. Exacto, pues bueno, aunque tú tardes la menos en emergencia, sacar la pero- partícula perfecta, Claro. hay que probarla. Porque Claro, además, claro, eso sí. además lo que también está claro es que nos contaba, por ejemplo, en otro podcast anterior, ¿no? Una chica que se llama Cristina, que es tanatopractora. Y nos contaba que están viendo muchos casos de personas que entre los 50 y 60 años que mueren de ictus o trombos, infartos, todo ese tipo de dolencias, ¿no? Y que ha habido un aumento últimamente. Entonces, hace poco también en un restaurante que se llama Gastrobar, que está muy bueno, lo recomiendo, el dueño nos comentaba también que después de ponerse la vacuna sufrió una inflamación de la médula y que eso le ha despertado a nivel genético y ha desarrollado un cáncer de médula. Es Y que, claro, sumado a problemas en las piernas con trombos. Ya. o o sea- puede ser. Es que es lo que digo de los efectos adversos a medio-largo plazo. O sea, al final cuando tú testas en una fase 3, por ejemplo, tienes un seguimiento de tus pacientes y lo llevas, bueno, tampoco sé hasta qué nivel de cuántos años llevas ese seguimiento,
Pero claro, eso seguro que no se hizo, ¿no? Eso Bueno, seguro que no se depende. hizo. Entonces, hay evidentemente muchas afecciones de este tipo, pues bueno, pues que si no es lo que he dicho antes, no es evidente en el momento, eso nos lo perdimos. Es que puede ser una alteración en cómo sintetizas una proteína de una ruta, que eso yo te lo miro y te lo miro dentro de 2 meses y no veo una alteración. A lo mejor sigue dentro de los rangos aceptados, normales. Pero poco a poco, imagínate, igual se te va acumulando, me lo estoy inventando. Y eso al final deriva en un problema cardíaco, en un problema en la coagulación, que hay cosas que no son tan ipso facto. Pues Claro, se te inflama claro. el corazón. Que Por es eso digo que un poco lo mismo que la polémica que hay ahora, por ejemplo, con los vapeadores. No, Sí. es que el vapeador es mejor que fumar, no lo sabemos. Claro, dentro de 20 años igual Dentro lo de vemos, 20 ¿no? años, cuando haya personas que llevan fumando vapeador 20 años, veremos si Las esas personas han consecuencias, desarrollado claro. exactamente qué consecuencias, si son iguales, si son diferentes, de mismo índole u otro, y si son más o menos graves que las del tabaco. Pues esto es un poco lo mismo. Hace falta un tiempo relativamente largo para evaluar todo esto. Luego además que el propio COVID entraba a través de un receptor que lo tenemos en Ah, todas bueno, las esa células es del otra. cuerpo. Es que no me acuerdo ahora del nombre, pero es el un- angiotensina, puede ser. Es que no me acuerdo, pero el caso es que es un receptor que tienen todas las Sí, células, ubículo. entonces es O normal. sea, era muy fácil también captarlo, ¿no? O sea, ¿Qué sería? ¿Una proteína? Que... claro, Sí. o sea, el virus usaba un receptor de membrana que tiene muchas proteínas, o sea, perdón, muchas células del organismo y entonces con eso entraba. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que Es como la cerradura Claro, y otro sí. la Al llave. final y el- encaja en todas las células. Claro, receptor- tenía como la llave maestra para Eso decir, es. en cualquier Ujú. lado Eso es. entro. Claro, entonces, el hecho de que haya tantas dolencias de pues, muchos tipos, pues que si los trombos que mencionabas, que si la médula, que si no sé qué, pues es un poco también consecuencia de eso, pero porque este virus es así. Otros ¿Hablas solo del virus o de la vacuna? Hablo del virus, pero la vacuna en el fondo era producir esa proteína, ¿no? Exactamente. Entonces, pues en el fondo las dolencias son variopintas, pues Porque precisamente por eso. para entenderlo, al final en la vacuna dices que se intentó como reproducir esa llave maestra que tenía el virus para poder... Exacto. O sea, la vacuna en Mimetizas sí... de alguna manera el virus. O sea, esto es- Sí, o sea, la vacuna lo que hacía era meterte dentro de la información para sintetizar tú la proteína del virus. Pero solo por la cual entra. Inactiva. Y que tú para Claro, combatir claro, o sea, algo, solamente eso, que eso pues no es nada, no es el virus, es simplemente pues un cachillo. tú para combatir algo tienes que reconocerlo, ¿no? O sea, tú tienes que saber, este es mi Esta es enemigo. la amenaza. Este tío con Claro. casco, con cuernos y tal, este tío es el vikingo, ¿no? Que viene a- Entonces, lo que se intenta con la vacuna es eso, es que tu célula sea capaz de reconocer al vikingo antes cuando lo vea, reconocerlo, y Ajá. reconocerlo como enemigo y atacarlo. Sí. Entonces, esa proteína de la que habla Alberto, que es Claro. es la que permite a nuestro cuerpo reconocer si luego se encuentran con el virus real, oye, esto no me lo voy a comer, que es malo. Si Claro, tú ya lo has esto no lo voy a reconocido incorporar antes, a- la cantidad de tropas que tienes Eso para es. defender a ese vikingo y la rapidez con la que se activan es infinitamente superior a si te llega de primeras y te deja primero hecho polvo. Y luego Es ya... claro, claro. Una vacuna en el fondo suelen ser o partes de un virus, o partes de una bacteria, virus o el virus atenuado. muerto, Exactamente. etcétera. O sea, no, Evidentemente no es sin, magia. se hace sin la parte, digamos, que provoca la enfermedad, ¿vale? Patogénica. Exactamente. Pero básicamente es eso, o sea, es un poco un caballo de Troya. En verdad, cuando estamos en contacto con un virus y nos infectamos, cuando nuestro cuerpo lo combate, realmente lo que pasa después en nuestro cuerpo es parecido a estar vacunado, porque Claro. genera es esa defensa literalmente lo también, mismo. ¿no? Lo Es eso. mismo. Es literalmente lo O mismo. sea, que sería como prepararnos, pero sin pasar el virus. Sin Claro. necesidad de que haya una batalla previa en la que tú puedes perder la vida, en este caso. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. O sea, por eso las vacunas, pues bueno, te las ponen para que tú generes cierta memoria que te permita que si luego tú de verdad te enfrentas a esa enfermedad, pues no te mate. ¿Y las memorias de las vacunas son muy duraderas? Depende. Porque me acuerdo en esto, ¿no? Ha pasado como la primera fase de la vacuna, la primera ola, la segunda, Sí. no La sé qué, memoria pero celular, ya... sí, la memoria humoral, que es la que tienes corriéndote, no, se pierde antes. O sea, digamos, A ver, explicad eso un una poquito cosa mejor. es el soldado, por así decir, que el soldado, pues igual sí que sí que vive más tiempo, sería la célula que provoca. O sea, Exacto, sí, sí, sí. una sí cosa que es me la juntos. célula que te protege y otra es la forma en la que lo hace, ¿no? La forma que lo hace a lo mejor es lanzando flechas. O sea, digamos que la estrategia es la que se disuelve antes, Claro, pero el digamos que soldado se sí, queda ahí, ¿no? Es como que, Exacto. exactamente. O sea, la célula produce ciertas, bueno, pues ciertas moléculas que combaten. Entonces, Ajá. lo que es la molécula en sangre o la molécula fuera dura menos.
la memoria celular, que sería el soldado, sí que dura más. De todas maneras, depende, ¿eh? O sea, depende. Sí, no todas las infecciones generan la misma memoria o Ni la dura misma tanto respuesta. la memoria. Ujú. Entonces, pues bueno, por eso hay dosis de recuerdo. Ujú. Ya no el COVID, Sí, pero como hay algunas de vacunas que pequeño, son no a se te los pone- 10 años, Eso a es. los ¿Cuál 7. es la que tenéis que poner las mujeres en 2-3 veces la polio, ¿no? La de la No. hepatitis, ¿no? Ahora hay... La- ¿Las la del que- papiloma? Eso, perdón, uy, la polio. El papiloma. La polio es la que te deja cojo. Perdón, Esa perdón. es otra. La polio pasó. La que no te deje cojo. Eso sí. Perdón. De hecho, sí. se vio, una de las cosas que sí que se vieron es que si tú ya te habías infectado de COVID tenías que pasar, creo que eran 6 meses antes de vacunarte, pero si ya te habías infectado de COVID previo a la vacuna, se ha visto ahora con un poco más de tiempo que con una dosis de la vacuna ya te valía. Ajá. Que Yo, no por igual no ejemplo- era necesaria la vacunación completa, ¿no? De 2 o 3 dosis. Sí, como sí, hemos- Yo solo tengo 2 dosis Yo también tengo de 2 dosis, vacuna porque- y porque yo sé que lo pasé antes de tal y... Por ejemplo, a mí sí que me dio pericarditis, que he hablado antes de eso. Ajá. Yo sí que sí, no me yo acuerdo sufrí de ese eso. efecto secundario. Sí, que es un efecto secundario que se daba en varones, que se empezó a ver en Estados Unidos. Yo cuando me puse la vacuna había leído algo ya sobre ello y dije, uy, esto... Y no me hicieron mucho caso, la realidad es que no me hicieron mucho caso, pero es verdad, había un efecto secundario que se vio, creo que eran 6 o 7 varones en Estados Unidos cuando yo me la puse y que estaban desarrollando este tipo de sintomatología. Varones entre 25 y 35 años, jóvenes, Ujú. que con la puesta de con la toma de la vacuna pues desarrollaban pericarditis. O sea, Y que, no sé, ¿cuál sería Pues- la evolución de esto? no, bien, o sea, entre comillas, bien. Estuve meses con dolor de pecho, falta de aire, un cansancio bastante heavy. Genial. Ujú. Sí, maravillosamente. Súper Que es lo bien. que, justo lo que es que lo que he dicho antes es lo que me pasó, ¿no? De que tú vas, oye, me he puesto la vacuna, me pasa esto. Ya, es que es una vacuna para afecciones respiratorias, es normal que a lo mejor pues hayas tenido algún tipo de reacción ahí en las vías. Claro, me dolía el pecho. Pero a mí no me dolían los pulmones. ¿Sabes? Es verdad que me hicieron una placa, los pulmones estaban bien, oye, pues esto ya se te pasará y tal. Bueno, sí, o sea, se me pasó y tal, pero, joder, es una inflamación del pericardio. Sí, sí. Pero bueno, en principio estamos bien. Bueno, menos mal también. Y está viendo también como una tendencia, yo creo que también precipitada un poco por todo esto que ha pasado del COVID y demás, y de cómo se han llevado las cosas, quizá con un poco de información opacada por los gobiernos y demás, ¿no? Quizá por no crear esa alarma social, pero está viendo como un movimiento antivacunas que está cogiendo cada vez más fuerza en Europa y en América, bueno, quizá a nivel mundial. Y el otro día leía una noticia que decía que la OMS se esperaba o que había habido como 1 millón de muertos de niños porque no se habían puesto las vacunas correspondientes, que entendemos que estaban investigadas y están súper... Eso me parece una barbaridad. Es que es una barbaridad. O sea, Una cosa es tenerle miedo, precaución a un producto, sea cual sea, Sí. que consideres o que Sí, algo nuevo, sea algo que no evidente, se sabe muy bien. que no se ha testado lo suficiente. Y otra cosa es algo que viene estudiándose de hace años, no sé cuánto, la verdad es que no sabría tampoco, decir años, pero bueno, muchísimo. Claro. muchas Es que las generaciones vacunas nuestras. que nos ponen de pequeños, Es que eso lleva... son Pero básicas. es que además, o sea, es absurdo al nivel de que cualquier fármaco que tú te tomes, una aspirina, un ibuprofeno, que no tomamos más de lo que Sí. deberíamos, y se lo toma todo el mundo y no hay ningún problema, eso tiene un prospecto. Todos tienen un prospecto. Y El todos tienen un parrafito de efectos adversos. Me refiero a que el efecto adverso que te puede causar una vacuna también te lo puede causar un sintrón. No el mismo, pero O la ¿sabes lo que te píldora. quiero decir? Sí, sí, sí. Todos los fármacos tienen un... píldora. Oye, pues Por hay... ejemplo, la píldora, ¿cuántos la efectos píldora. secundarios hay? La píldora es El una Ah, sí, bomba. que te lo cuentan. El Oye. librito de efectos Y el secundarios de la omeprazol había ahora píldora. mucha polémica también con el omeprazol, porque lo toma casi todo Y el mundo. nolotil solo está aprobado aquí en España, en Europa. sí. Hay muchas Ah. cosas. ¿Ah, sí? ¿Nolotil el solo nolotil solo, sí, en Europa solo aquí. Sí. Sí, sí, porque los británicos creo que Sí. tienen cierta propensión a Y que europeos les del siente norte. mal el nolotil de genérica. hecho, Igual Y tiene si alguna le enzima que no recetas funciona como las Si nuestras. le recetas un nolotil a un británico, pues igual te lo es que esto cargas. pasa. Son un poco débiles. Cualquier ensayo clínico que tú hagas en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, en Japón tienen que hacer el suyo propio. Ajá. Como Porque en la el alcohol. población, Es distinta. reacciona diferente. Claro, puede ser que a nivel genético el Sí, sí, sí. desarrollo haya Y sido lo es, y otro. es así. O sea, Y ya claro, no solo de fármacos, los japoneses El tienen alcohol. menos resistencia al alcohol. Un Ah, japonés ¿sí? se emborracha antes que tú y que yo, seguro. Sí. En esa cadena en la que Qué se va curioso, degradando ¿no? el alcohol, hay una enzima que ellos tienen otra
Es una... No sé exactamente cómo es, pero otra tú serías historia. Legolas Sí. y ellos Gimli. ¿Cómo se llama? Sí, sí, Básicamente, Exacto. sí. Y, Eso lo van a entender. ¿Os sabéis algún así, no sé, algo curioso así a nivel genético entre continentes, países, gente? A mí ese alcohol me hace mucha gracia. Sí, me sí, parece a mí bastante también, por eso curioso. pregunto. Es como Pues, que ellos lo ahora acumulan, mismo tiene como que no haber se muchas, terminan sí, un de montón. limpiar, lo acumulan y les produce toxicidad y se ponen hechos polvo. Sí, sí, sí. O sea, si Empieza entre con continentes una- no, pero por ejemplo, hay una cosa curiosa, que hay una garrapata, no sé exactamente dónde es, pero hay una garrapata que cuando te muerde tú generas unos antígenos contra esto y tal y cual. Vale, pues estos antígenos son muy parecidos la de la carne. a unos que tienen la carne roja y hay gente que es mordida por la garrapata que luego no puede comer carne roja. Genera ¿Ah, alergia sí? a la carne. Tú imagínate. Qué putada, Pues hay chaval. cosas de este tipo, ¿no? Que son muy parecidas y generas una intolerancia cruzada de que, bueno, yo en realidad soy o estoy defendiéndome contra la garrapata, pero me como un filete de carne roja y tengo una reacción alérgica. Ajá. Lo Hay cosas así reconocen como parecido. Sí, curiositas. sí, sí, sí. sí. Eso es una putada. Eso es una así. Sí, sí. Bueno, ¿y qué, no sé, qué pensáis con todo este movimiento antivacunas? ¿Decís que es un poco tontería? A ver, es que el desarrollo es necesario y ir contra el desarrollo, bueno, pues, podríamos ir contra todo tipo de desarrollo, no solo contra el desarrollo científico, Yo ¿no? creo que Contra es el la falta tecnológico, de es la falta de información. información. Y ha causado mucho revuelo, con razón, todos estos efectos Sí, secundarios pero- de la vacuna del COVID, que de hecho yo leí hace poco que las autoridades sanitarias no se responsabilizaban de los efectos secundarios y decían, ah, no, Sí. que te lo has puesto porque tú has querido. Eso es otra cosa. Yo entiendo que hay gente que le falte información de cómo se produce todo esto y el tiempo de testado que lleva cada cosa, diga, ostras, cuidado, que si esta es la respuesta que me van a dar y cómo me siento yo de seguro ante la toma de esto, no tomo nada. Ujú. Es un error. Y- O sea, yo es que soy un poco bastante radical con Yo estas también. cosas. O sea, sí, hemos empezado el podcast hablando de que justo la esperanza de vida se ha ampliado en los Sí. últimos años, bla, 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 bla. No ha sido porque de repente haga más sol. O sea, entiendo que ha habido muchos avances en medicina, Sí. entre ellos las vacunas, que supusieron un cambio excepcional en cómo, pues eso, afrontábamos ciertas enfermedades, porque hace unos cuantos años, pues te podías morir de gripe. Es que ahora te mueres Sí. de gripe. ¿eh? No, no, Bueno, ahora la gente no, se no. muere. Y más fuerte que el COVID en Vale, muchos es de que- gripe, pero qué sé yo, de cualquiera de las vacunas que nos ponemos. O cuál era la de la viruela, o sea, la viruela es un patógeno que se ha exterminado de la faz de la Tierra gracias a las vacunas. Quiero decir, son avances en medicina que se han conseguido con mucho esfuerzo, muchas pruebas, etcétera, etcétera, y que ahora haya gente que se los pase por donde quiera, pues a mí sinceramente me parece muy mal. ¿Creéis que debería ser Es obligatorio que, claro, ahí va yo. o no? Yo Porque, entiendo claro, la libertad individual, y la respeto muchísimo. Ahora, en ciertas circunstancias, cuando tu uso de tu libertad está poniendo en peligro Exacto. al resto de personas, tengo mis dudas. Tu libertad acaba donde empiezan mis Porque derechos. O sea, tú por decides- ejemplo, tú por deci- ejemplo. Dime, Bueno, termina. No, me refiero, tú tienes disponible el recurso de la vacuna. Vamos a hablar concretamente contra el COVID, ¿no? Existe el recurso de la vacuna, está disponible. Es verdad que puedes tener una desconfianza, pero bueno, te aseguran que tiene una efectividad de un 70%. En el momento en el que tú eliges no ponértela, tú eres un foco de propagación importantísimo. En el caso del COVID, que es una enfermedad que se contagiaba tan fácilmente, eres un foco de propagación importantísimo. Entonces, que tú no te la pongas y que seas irresponsable en ese sentido, contraigas la enfermedad, no significa que te vayas a morir tú. Posiblemente signifique que se la vas a pegar a tu familia, a tus amigos, vas a seguir propagando la enfermedad y vas a provocar posiblemente por esa decisión más muertes. Entonces, al final es elegir el mal menor, que yo esto lo entiendo, de verdad, que la vacuna estamos todos de acuerdo, que igual no se testó todo, pero es el mal menor. Y yo en eso tengo una opinión, vamos, no Sí. sé si va en la línea de la Yo, por ejemplo, yo no me puse ninguna vacuna. También opté por eso porque debido a la falta de transparencia que me parecía en el momento y también porque realmente si tú mirabas los datos y valorabas el porcentaje de personas que tenían dolencias graves o morían menores de 30 años o de 40, era irrisorio. Claro. El hecho de decir me la pongo o no. El problema no es lo que te vaya a pasar a ti, que en tu caso, como persona perteneciente a ese rango de edad y tal, igual no era especialmente mortal para alguien como tú. El problema Sí, que es... puede parecer Pero algo es verdad egoísta, que pero había si la gente gente se vacunada vacuna... que también era capaz Sí, de transmitirlo, sí, ¿eh? pero- No, sí, no pero- lo justifico, pero pero, menos. es verdad que en O este sea, caso... pero o sea, en este caso en concreto con el COVID,
puedo entenderlo por eso, porque falta de información, rapidez, etcétera. Vale, pero quédate solo con el caso del COVID. Sí, Claro. obviamente. No decidas no ponerle a tu hijo. Obviamente, o hija. yo tengo que, o sea, me pongo la del tétanos y me la pongo, ¿me entiendes? O la Claro. de la viruela, la de la hepatitis o lo que sea. sea, Obviamente, me refería más al hecho de que con esta noticia que os decía antes de que han muerto 1 millón de niños porque Bueno. sus padres, Claro, es que porque es una sus barbaridad. padres consideran que es mejor no poner una vacuna. Entonces, Claro, Eso en ningún caso. yo lo que os preguntaba es si creéis que debería ser obligatorio que ¿Sabes? la gente se vacune de ese tipo de cosas o No, no. no es obligatorio porque como siempre hay una mini ventana, mini en todas estas que llevan un montón de años, de que te pueda pasar algo mínimo. Ujú. Hubo un caso en España con la del virus del papiloma de las mujeres, Sí. que creo que una chica perdió una pierna. Y claro, eso se hizo Sí. muchísimo eco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todo el mundo ya, "Oh, igual si me la pongo pasa esto". Entonces, el hecho de que no sea obligatorio creo que va un poco por ahí, porque, claro, tú al final eres el último responsable de decidir si te arriesgas o no. Sí. Lo que pasa que Lo que pasa es que la probabilidad de perder una pierna con la vacuna del papiloma igual es un 0,17%. o menos. Ujú. Pero claro, es que tienes que sopesar entre que tu miedo y el riesgo que estás generando Sí, sí. en A la alrededor, ¿no? En la gente, población. Entonces, obligar... O sea, ¿Hasta A mí qué punto? obligar no me yo gusta. lo único que yo apostaría por ello sería Informar, quizá. culturizar más a la población y sobre todo a la población joven. En el sentido de... o sea, yo no estoy en contra del sistema educativo actual, de que X asignaturas sean troncales. Sin Eso embargo, podría estoy ser en otro podcast Sí, también. obviamente. Pero yo sí, por ejemplo, estoy en contra de que una asignatura que te enseñe todo lo que significa ciencia, avances científicos, etcétera, y más ahora que necesitamos, o sea, que el progreso va cada vez más, o sea, que es un Rápido. crecimiento exponencial, Ujú. leches, o sea, te hace falta conocer, pues, ahora todo el mundo sabe que es una PCR, Sí. pero hace 6 años no. O bueno, mascarillas. cuando fuera... Cuatro. De hecho, ¿no os acordáis? Bueno, bueno, 6 tampoco. ¿No os acordáis hace tiempo que a lo mejor veíamos la imagen de una persona, un asiático Sí, con mascarilla en sí. transporte público y era como, ¿y este? Claro, ¿Este claro. zumbao? Este colgado, sí. Sí. No, Total. yo abogo un poco por enseñar de verdad que sí, evidentemente Calderón de la Barca es súper importante hasta que entra en las enseñanzas previas a entrar a la universidad, también sea pues que es un anticuerpo, que es una vacuna, como es este caso. ¿Cómo funciona? Exacto. Entonces, para que la gente no se alarme tanto y un poco podamos progresar, porque luego si hay gente falta de información que encima tiene un niño Claro, es que y decide el- tomar la esa gravedad. falta de información o esa falta de respeto hacia la Sí. ciencia más bien Yo es que tampoco sé hasta qué punto es falta de eh, información. por su propio pie, en plan, Ujú. y no voy a vacunar a mi niño el Si lo meningococo. explicas... Bueno, Pues ala. pero yo creo que fíjate que ese movimiento Yo ya no como- se genera tanto por una falta de información, sino por una convicción a algo. Exactamente. Es Claro, una... Porque claro. al final, Pero por eso se ejemplo, llama miedo. los terraplanistas no tienen No, miedo. no estoy de acuerdo ¿Me en eso. entiendes? Pero también hay mucha gente que es terraplanista y dices tú, pero ¿cómo puede Claro, ser posible? es- Ya, bueno. Que a día de hoy se piense que es... Predisposición a la conspiración. Predisposición. A la conspiración. Yo lo creo, de verdad. Creo que hay una parte, evidentemente, seguro que hay una parte grande de personas que es por desinformación, pero creo que hay otra parte importante de personas que son antivacunas porque realmente creen que hay una conspiración más allá de, bueno, de gobiernos, farmacéuticas y todo este tema Alienígena. contra, ¿sabes? Vete a Entonces, saber. yo creo que informar a esa persona de, no, mira, es que la vacuna funciona así, 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 va a hacer esto, esto y esto. Creo que a esa persona en concreto le va a dar exactamente igual. Y creo que si esa persona supiera mejor cómo funcionan otros fármacos, sería anti otras Puede cosas. ser, pero no creo Puede que sea ser. el 100% de la población No, no, que ha por dejado de supuesto, no. vacunar y Por supuesto, por ¿cuántas supuesto. muertes has dicho de niños? Casi 1 millón o algo así. Sí, pero Por es supuesto, que- está claro. sí, Probablemente sí, sí. lograrías convencer a un 60-70%. Siempre va a haber... Pero ¿no? ya, por Yo creo. ejemplo, ya no solo con las vacunas. Ahí está el tema de los antibióticos. Hay gente que se lo toma como si Sí. fueran pipas. Ujú. Y ahora tenemos un problemón a la Es vuelta que no de la está bien esquina. Porque se explicado el hacen resistentes, ¿no? funcionamiento. Tengo Eso es. entendido. Ahora Eso es. tenemos el problemón de bacterias resistentes a antibióticos que están en el mercado y ahora a ver cómo Las superbacterias. Ujú. cómo las tratas. Entonces, esa desinformación yo creo que también va de la mano con lo del mal menor y demás, de que en el fondo somos todos una comunidad, aunque cada uno tenga sus libertades individuales. Tiene que haber pues, una responsabilidad. Claro. es que nos morimos, Porque ¿sabes? es que los antibióticos es un buen ejemplo, ¿no? Porque el hecho de que tú abuses, bueno, tú,
que alguien abuse de antibióticos, al final va a repercutir en los demás. Ujú. De hecho, ¿Sabes? creo que España es uno de los que Sí. de los países del mundo que más abusa de este tipo de medicación. Puede ser. Eso Sí, es sí. porque no sabes cómo funciona, porque si no nadie lo Claro. haría, porque te hace daño a ti mismo, Sí, es tirar estás piedras haciéndote contra tu más tejado. vulnerable en el Sí. futuro. Tengo una infección por un virus y me tomo un antibiótico. Que encima es como darle alimento al virus. Por lo O sea, menos en algunas dolencias. O sea, es que no le hace nada. Claro, O sea, es un que el antibiótico Da igual. va contra bacterias y los virus tienen antivíricos. Ujú. Entonces, Claro. pues... Antivirales, ¿no? Sí, entonces, pues es que estás haciendo nada y encima estás perjudicando al resto. Entonces, yo iba un poco por ahí mi discurso de un poco de aumentar la cultura científica general. Ya no que alguien me sepa hacer una Ya no integral, científica, ¿sabes? sino de la vida en la que te enfrentas. Obviamente, Igual que claro. te enseñan a hacer la declaración de la renta, Claro, que creo que estaría muy obviamente. interesante entender tus inputs y, o sea, cómo vas a funcionar en el mundo y cómo tienes que declarar y ese tipo de cosas. También cuando te pongas malo, ¿qué te pasa? ¿Y cómo se trata? ¿Y en qué consiste? Sí, un Porque te poco vas a enfrentar sociedad. a ello, ya no es cuestión de que es sepas. que vamos, esto sería otro debate, pero me parece que, porque habéis abierto vosotros esto, pero me parece que a nivel educación, creo que aprendemos un montón de cosas, o que dedicas un montón de horas a aprender o a intentar aprender cosas que no son útiles realmente para la vida, y hay un montón que sí que serían útiles y no se aprenden. Y ni siquiera se pone el foco. O Ya. sea, a nivel... ¿quién? Somos paletos de ciudad. O sea, yo que voy a Ya. veces a mi pueblo y hablo No con saben gente... ni identificar. Claro, es que me una- dicen, no, esta tierra es buena. Y digo, ¿cómo que es buena esta Ya. tierra? ¿Sabes? Ya. Sí. No, sí, porque mira, esto es así, esto es así, el color, no sé. Somos paletos de ciudad. No tenemos ni idea de hacer un fuego, de sobrevivir en, no sé, de ir a un bosque y simplemente orientarte, ver un poco qué es lo que tendrías que hacer, qué elementos, esto, lo Sí. otro. Y a nivel ciudad tampoco, o sea, una declaración de la renta, como dices, que más básico, si lo vas a tener que hacer toda tu vida. Claro. Pero tenemos que pagar para que alguien nos la haga porque no tenemos ni idea y desperdiciamos no sé cuántas horas en el colegio, en el instituto, no sé qué, y salimos sin tener ni puta idea, ¿no? Sí. No sé, a nivel social, pues eso, ¿qué son las vacunas? ¿Cómo nos pueden beneficiar? ¿Qué tipo de avances? Nada, eso nada. Yo creo que hay información a la que tampoco le podemos atribuir de primeras utilidad y que sí que la tiene, aunque sea para a nivel creativo, despertarte intereses y despertarte pues bueno, no sé, sí. Sí, capacidades que tengas Exacto. latentes, dormidas. No creo que haya que enseñar solamente lo que sea útil, sería súper triste también. Ujú. Pero es verdad que no estaría de más, igual que si inventaron la asignatura esta de CMC o CTM o Sí, de ciudadanía. Ciencias de la vida. del Bueno, mundo pues que contemporáneo, te algo así sirva se para llamaba. entender tu entorno, Y- lo que vas a tener que hacer. O por ejemplo, que vives, mira, a niveles muy básicos, vives en un país, me gustaría hacer un sondeo a nivel estatal de cuánta gente sabe cuál es el sistema de votación que tenemos Ya. a día de hoy, el Ya. sistema de elecciones que tenemos a día de hoy, cuál es el sistema ¿me entiendes? O sea, nadie tiene ni idea de cómo funciona. Sí. Yo Y también... eso son herramientas, porque si te lo enseñan, tienes herramientas para poder revelarte cuando no estés a favor de algo o cuando... Sí, un pensamiento crítico. Ujú. Exacto. Yo Claro. iba un poco ahí ahora que has dicho herramientas. Yo creo que también un problema muy grande que tenemos es que enseñamos en conocimientos. Igual habría que enseñar más en competencias, Ajá. ¿no? Porque al final yo puedo saber algo, pero en cuanto me sacas de ese caso concreto, igual me pierdo, ¿no? Entonces, igual no hay que enseñar que este es el botón de encendido, sino Enséñame igual a hay que entender. enseñar que las televisiones, por lo general, tienen un botón, que a lo mejor no hay un simbolito en el medio que lo deja súper evidente, pero que igual si, bueno, pues Si voy investigas. a investigar y tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿no? El hecho de preparar a las personas para distintos problemas que se vayan a encontrar y no solamente para cosas, pues eso, estudiate este párrafo, este libro entero que habla muy, muy claramente de esto. Pues igual dar un poco más de contexto y, oye, vale, sí, esta es la información, esto tienes que saberlo y tal, pero aplicado a, ¿no? Ujú. Yo creo que también eso es un Y problema. ahora que hablamos un poco de esto, ¿cómo veis, qué inputs habéis tenido cuando erais más jóvenes del mundo de la ciencia? ¿Y cómo vivís el ser españoles, trabajar y vivir de la ciencia y vivir en España? Complicado. Uy. Porque parece que eso es complicado, ¿no? Es O complicado. sea, a ver,
de jóvenes, inputs. O sea, por ejemplo, España ha tenido muy buenos científicos a lo largo de toda su historia, o sobre todo muy buenas invenciones. Sí. La fregona, El helicóptero. el submarino, El traje de buzo. Sí, o sí, sea, sí, que se podían... el futbolín, que bueno, ojo, está. O Sí, sea, sí, quiero sí. decir... El pantumaca. Espectacular. O sea, ya está. Entonces, España sí que ha tenido siempre mucha, pues muy buena cultura científica y muy... Bueno, y tenemos ahí a Ramón y Cajal, etcétera, ¿no? O sea, entonces, inputs, o sea, sí que yo, por ejemplo, disfrutaba mucho de programas de, pues así más de divulgación científica, o como, por ejemplo, de herramientas ¿cómo se llamaba esto? El de ¿cómo lo hacen? Ajá. Ese famoso programa de... How do it, Ah, sí, ¿no? sí, Claro, de que te Sí, enseñaban sí, cómo sí. hacían, pues, un avión. Pues es que no sabes, claro. Entonces eso a mí siempre me despertó la curiosidad científica y pues al final acabé aquí, pringando. Ujú. Pero sí, y digamos que más bien a la actualidad. Bueno, ser científico en España es a veces un poco difícil. Igual cada vez es más difícil debido a la situación geopolítica, vamos a llamarlo así, general. Sí. Véase que todo es más caro y la ciencia no es que se pague muy bien, por lo menos en los estadios en los que nos encontramos él y yo. Entonces, pues bueno, ser científico en España, por lo menos desde mi punto de vista, es un trabajo sufrido, pero bueno, tiene sus recompensas. O sea, yo por lo menos estoy muy contento de serlo y no me arrepiento. Sí, Si pero, bien es cierto que me gustaría pero tiene comer. su recompensa a nivel realización personal. Comer. Claro. Sí, que te gustaría comer un poco nivel- más, ¿no? A nivel de realización personal tiene su recompensa, pero tiene muchos problemas. Muchos. Uno muy clave, creo yo, es la figura de la persona o del trabajador postdoctoral. Porque en España, una vez terminas tu tesis doctoral, al final tú estás trabajando, estás sacando trabajo adelante, pero también estás aprendiendo y te estás formando y se entiende como tal. Cuando tú terminas tu tesis doctoral, al menos aquí en España, todos los programas, todas las becas, todo lo que puedes pedir está enfocado a que tú pidas un proyecto, lideres tu grupo y se termines siendo investigador principal de un grupo. En el momento en el que tú eres investigación principal de un grupo, dejas de hacer, por lo general, la gran mayoría de las funciones que nos gusta a la gente que investigamos ciencias, ¿no? Ajá. Es Dejas como más de dirigir, Es ¿no? más de dirigir, de estudiar, Sí. de tener Menos ideas. de pipeta y más de... montas tu más de empresa, ordenador. básicamente. Es de tener Gestión. ideas, de, oye, he leído 25 artículos y he sacado esto de este artículo, esto del otro, oye, mira, me ha surgido la idea, vamos a probar esto, pero el que lo prueba ya no eres tú. Todo está muy enfocado a llegar a ser investigador principal y no hay como tal un estamento de, oye, yo quiero ser postdoc. Técnico. Yo quiero... Sería un técnico... Sí, pero un técnico no es un investigador. Claro. A pesar de que aportan un montón. O sea, ojo, Ya. no quiero que. Porque no lo soy. O sea, no es clasismo ni mucho menos. Pero no es el mismo trabajo. Sí, sí, sí. Porque tú como Es cierto. investigador El técnico ya te no ayuda. haces el experimento, sino que lo interpretas. Bueno, Y y lo- hay técnicos que hacen más. Hay, que- por Sí, supuesto. y lo- bueno. y lo Por supuesto sabemos. que sí. Es que no va Todos por lo ahí la sabemos. cosa. Sí, O sea, sí. esto lo- Que no es por desprestigiar a nadie. No, para Obviamente nada. no. Lo que quiero decir es que debería de haber, y no lo hay, en mi opinión, no hay una figura del postdoc que digo, oye, es que yo voy a ser toda mi vida investigador. Pero investigador no necesariamente jefe de grupo, sino Sí, con mis labores. es Mis O sea, labores por de ejemplo, investigador. yo no quiero ser jefe de grupo IP como lo conocemos nosotros, en plan investigador principal, porque básicamente es colgar la bata y empezar a hacer Exactamente. papeleos de quiero pedir esto, Sí. quiero pedir esto, quiero pedir esto. Sí, vamos, busca dejar de dinero. investigar y ponerte a gestionar un Sí. grupo, a gestionar papeleos. Te quedas tus ideas. Sí. Exactamente. A montar Pero- tu empresa, vaya. Entonces, Pero si el tema ya no es qué puesto tengo, si es que No. hasta para ser eso es una pelea No, por supuesto. No. titánica. Pero por eso he dicho que tiene muchos problemas. Ese es uno, otro es la obtención de financiación, otro es los Al final tienes contratos que y la pensar en tu estabilidad. país dónde hay dinero. O sea, si tú quieres vivir aquí y intentar vivir un poco bien, es dónde dentro de la investigación, qué sectores funcionan mejor. Ujú. ¿Y qué Eso diríais vosotros? Me he dado cuenta yo después. La oncología funciona bien. Ujú. Pero porque La es un industria problema... farmacéutica La industria funciona muy farmacéutica. bien. O La sea, investigación per se claro. académica, sí. O sea, pues, fuera pues de no. lo que es privado, fuera de farmacéuticas, lo que mejor funciona son cosas muy asociadas a la clínica. Ajá. Porque son los problemas que realmente preocupan a las personas. ¿No? A mí me preocupa que me voy a morir de cáncer o me preocupa que voy a tener Alzheimer. Sí, Entonces, sí. por lo general, ese tipo de laboratorios que se dedican a este tipo de cosas tienen más financiación o son más apoyados que otros que a lo mejor están trabajando en investigación más básica, que son totalmente No, imprescindibles. exacto, es una putada porque los que hacen investigación básica y te dicen cuál es la proteína que tienes que intentar Claro. tratar, eliminar, me lo invento, para curar lo que sea,
son los de la investigación sea, básica, que son los olvidados. Sí, Como sí, sí. Pero son la investigador base. clínico, tú trabajas sobre dianas. Oye, esta proteína que está identificada, que está implicada en esta cascada, voy a trabajar sobre ella, voy a hacer fármacos dirigidos a esa proteína. Pero yo esa proteína sé que está implicada en esa cascada gracias a la investigación básica, que es la que Ajá. lo... Pero está muy olvidada, la investigación básica está O sea, muy olvidada. ¿Pero Es muy que- olvidada por parte de los investigadores Mira, o por parte de las empresas? y tengo Por demás? parte de los financiadores. De los O sea, inversores. Si el tú ejemplo financias, perfecto. bien sea pagas- el Estado o sea una fundación privada, está muy investigado. Si tú financias, te pago a ti, que tú ya tienes una proteína que te ha dado otra persona, que es el que ha pringado y ha estudiado Sí. 300 y ha dicho, esta puede que valga, toma, pruébala tú ahora que tu laboratorio es más de in vitro o ya in vivo. O sea, o en células o ya en animal. Ujú. Y tú ya estás viendo resultados reales que yo, como farmacéutica, puedo ver, puedo hacer una comparativa con respecto a los humanos, ¿no? Puedo decir, pues eso igual entonces ya me funciona a mí. Voy a invertir en este que ya está en camino. ¿Yo para qué voy a invertir en los otros 50 que están intentando sacar una molécula que a lo mejor llega o a lo mejor no a ti? Directamente invierto en Ya. ti. Ujú. O sea, Es el camino, pero es absurdo. O sea, necesitas a esos No. otros, porque si no tú te Sí, sí, sí. quedas... O sea, es que hay un ejemplo clarísimo de esto, de investigación básica y investigación aplicada, que es que España no tiene un premio Nobel, pues por precisamente estas peleas, porque a lo mejor a la audiencia le suena, o seguramente no. Francis Mujica Ujú. es un señor de Alicante que ha dedicado toda su vida a estudiar las bacterias presentes en las salinas, ¿no? Ajá. Entonces, y a ver qué pasa. Y entonces este hombre descubrió que había una serie de secuencias repetidas, uy, qué raro, y decidió dedicar toda su vida a estudiar esto. Entonces, un grupo de investigadores, bueno, o de investigadoras, una francesa, es que no me acuerdo como tal, Bueno. cogieron esto y le encontraron una aplicación práctica, que es la edición de la edición genética, Ajá. que es lo que a lo mejor esto sí que lo conoce más gente, que es el CRISPR, Ajá, sí. que es básicamente una especie de sistema inmune que tienen las bacterias para defenderse de virus, Ujú. ¿no? Y eso lo describió Francis Mujica, pero le encontraron una aplicación estas investigadoras que le dieron el Nobel creo que hace 2-3 años por desarrollar toda la tecnología de CRISPR. Ujú. Y aún así, quien de verdad se está llevando el dinero son las farmacéuticas que a través de esa tecnología CRISPR están desarrollando fármacos de aplicación al paciente. Ajá. Entonces, para que veáis que la investigación básica, y a ellas les dieron el Nobel, pero no les dieron el Nobel por descubrir CRISPR, les dieron el Nobel por La aplicación. Por una la aplicación, aplicación de claro. CRISPR. Ujú. Y aquí el pobre Pero que Francis sin Mujica, Francis- pues se ¿Quién queda tiene en el el mérito? olvido. Claro. Que evidentemente ellas Claro, le tienen, los o sea, lo tienen muy alta Ya, estima y pero- bla, bla, bla. Pero a lo mejor Francis con financiación no hubiera desarrollado algo. Eso no Ujú. lo sabremos nunca. Claro. A ver, yo creo que al final no sé, ¿quién tiene más mérito? ¿El que creó la rueda o el que creó el carro? Pues joder, Claro. sin uno el otro tampoco hubiera hecho nada, Sí, ¿no? Pero Claro. todos son importantes. Claro. Porque todos dependen de todos. pero por eso no hay Entonces, que descuidar. Exacto. Claro. Y es lo que se hace. Y yo entiendo también que es una cuestión de rédito económico, ¿no? Sí, Es obviamente. una inversión, la inversión en ciencia es muy importante, pero es una inversión que no te va a dar rédito instantáneo, ni mucho menos. O sea, es lo que hablábamos antes, para sacar un fármaco al mercado que realmente sea eficiente, hay 500, 5.000 que se quedan en el camino. Que eso es dinero, o sea, es entendible, ¿no? Y yo creo Mucho. que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Ujú. De hacia dónde queremos en cada país apostar, y en España no se apuesta en eso. Se apuesta en otras cosas que igual dan un beneficio más rápido. Sí, sí. Y entiendo que entendéis o pensáis que no se valora ni al mundo de la ciencia ni a los científicos como se debería aquí en España. no mucho. No, O sea, claramente no. Ujú. No. Si tuvierais que iros a otro país, ¿a cuál iríais? Bueno, o sea, yo personalmente le tengo especial cariño a Francia. Muchos españoles no, pero bueno, ahí está. No, pero sí, pero sinceramente donde se valora es en mi trabajo, Ujú. más que a un Quizá país en concreto. países nórdicos, Estados Unidos, Canadá. Sí. Canadá, O sea, gente Canadá. que de verdad valore invertir en ciencia, que Sí, es lo un que poco pasa es que como... tampoco está tan bien pagado
claro, hacemos la comparación del sueldo y Por el dices, nivel "Guau". de vida. Claro. pero, Bueno, está pero mejor pagado, ¿eh? Sí, pero dentro de la población de allí siguen siendo los científicos los de menor... Y se te valora. Por lo menos se te conoce como PhD, que aquí eres doctor, igual que los doctores, que no son doctores. Bueno, necesariamente. pero eso es un error de Eso es un ellos, ¿eh? anglicismo, sí. Pero ya de entrada, el título de doctor pierde un poco significado Sí, aquí no en se valora España. mucho. Ujú. Y de hecho, ¿Te para refieres? que un país prospere, Sí. lo que tienes que hacer es invertir en investigación. Ujú. O sea, que la mayoría de la financiación e investigación suele venir de la privada, sí. Pero en el fondo es como... se nos tiene en muy poca estima. Y otro tema también que tiene mucha controversia es el tema de alimentos transgénicos. También, ¿qué podéis aportar de todo esto? Buah, ya ves. Pues quizá la ¿Por definición dónde de empezamos? transgénico Sí, estaría ¿qué bien. es? Lo primero Está que bien. es, ¿no? Nada, que te gustan mucho las definiciones a ti, dale. A ver, un transgénico al final es un organismo modificado genéticamente, normalmente vegetales. En los botes pone GEMOS. Gemos. GMO. La Ajá. Genetic Modified Organism. ¿Y vosotros lo veis de manera cotidiana en sitios? Igual que tú. sí, Yo nunca me he no. fijado, por eso pregunto. Sí, no, porque en la Unión Europea tenemos leyes. Entonces, Ah, claro. Pero, o sea, porque la Unión Europea no están aprobados. Ajá. Pero si quieres primero explicamos un poco qué es. Y Sí, ahora ¿qué son vamos los a- transgénicos? Dale, si quieres. No, pues básicamente lo que ha dicho Adrián, son organismos cuyo material genético ha sido modificado por una causa no natural, Ujú. ¿vale? Porque podemos diferenciar las causas naturales, véase la evolución, Ujú. Claro. como las no naturales, que es pues, como hemos hablado antes, Forzar. La CRISPR, intervención. etcétera. Entonces, bueno, Al final eso es como que también se ha hecho a lo largo de la historia, porque se podría decir también que es como una selección Es que genética, una ¿no? selección ¿Qué es eso? artificial, una Claro. selección artificial en la que tú cruzas Claro. dos razas o dos especies, pero Sí, también. eso se ha hecho en cultivos, se ha hecho claro, la agricultura toda ya la vida. está. Sí, sí. O sea, Y no solo eso, hay un documental muy chulo que se llama La granja del doctor Frankenstein. Os lo recomiendo, está en YouTube. lo he visto. Pues Ay, yo está no. muy guay, os lo recomiendo. Es un documental antiguo ya, no sé si de los 90 o de los años 2000 o por ahí, pero es muy curioso porque muestra diferentes especies que cruzan a nivel genético. Y entonces, por ejemplo, tienen conejos que, por ejemplo, les han metido un gen, creo que es de una medusa, Sí. y son bioluminiscentes en la oscuridad, los conejos. Qué gracioso. Sí, Pero por ese documental yo también lo he visto, de hecho lo iba a mencionar, si no... Pero no es un documental, es una ficción. No, Que- es que un no, documental que no. real, de, No, una, que de un sitio eso real. pero eso tú puedes hacerlo, ¿eh? De hecho, se hacen ratones en investigación, se hacen ratones Pero es GCP, un ¿eh? docu de cosas Que de sí, que verdad sí. Sí, sí. En Es- YouTube o sea, lo miráis es un- todo el mundo. Uy, qué guay. Está guapísimo. De verdad, muestran también ratas que les han metido, a ver si me acuerdo, un gen de lagartija puede ser, o de lagarto o algo así, y Para entonces regenerar. le hacen agujeros a las orejas y ven Y cómo regeneran. regeneran. Incluso las patas las cortan y regeneran las O patas. sea, para que te hagas una idea, eso Como es un los geckos. documental... Sí, 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 eso es. ¿Secos? Y los ajolotes que son también Sí. muy investigados. Es un documental que yo vi en bachillerato y ahora mismo estoy haciendo la tesis. Es decir, hace que 8 años, sí, ¿no? Por ahí. 8 o 9 Pues 4 años de de ese carrera, documental uno de y estos. ya era viejo. Sí, sí, y sí, ahora justo. estamos con, bueno, pues con, o sea, seguimos la ciencia avanzada, obviamente. Entonces, sí, sí, pero es un documental muy, Pero eso muy que, interesante. pero la finalidad de Enseñar A ver, simplemente que las modificaciones la- genéticas están a la La orden del día. finalidad de tener un conejo bioluminiscente igual no es ninguna, pero a lo mejor la finalidad de decir, oye, es que yo puedo coger este gen y ponérselo a otro organismo, ¿no? Yo puedo coger este gen de esta planta que es resistente al calor y ponérselo a este tomate. Exacto. Y entonces este Exactamente. tomate a lo mejor empieza a crecer en entornos otras más áreas. áridos, más cálidos, en los que no se puede o cultivar de resistente a una forma plaga, normal. que llega una O plaga y Por te lo ejemplo, fulmina. sí, sí, sí. A lo mejor que genere lo que tú has dicho antes de las Mm. plantas, que tienen olores o sabores para protegerse, olores o sabores desagradables. depredadores. A lo Sin ir más mejor, lejos. Oye, tienes una plaga que te están comiendo el cultivo, igual metiéndole un gen. Eso se produciría de manera natural con la selección natural. Correcto. ¿Qué pasa? Que de ese cultivo, la planta que fuera capaz de sobrevivir, pues sería el único individuo que ahí queda, ¿no? Y luego se iría propagando y al final todas sus hijas serían resistentes. Eso es. O Bueno, presumiblemente el- resistentes. Existen, Pero de esto se hecho, fuerza para no tener que pasar primero por esa Sí, etapa, por esos por miles la parte de mala. años posiblemente Claro. de O sea, evolución. existen de hecho plantas que producen vacunas.
los llamados plantibodies, creo que se llaman o algo así. Ah, sí, ¿y qué es? Pues que como método de producción de los anticuerpos y demás, en vez de usar pues un Un animal. organismo X, pues usan una planta. Onda. Y están también, o sea, están Sí, vamos, sí. es a la orden del día, por Qué así curioso. decirlo. Al final, el tema de los transgénicos, entiendo que el hacerlo a nivel científico y en laboratorio es acelerar un proceso que puede llevar muchos años, Sí. pero que Eso se ha es. hecho, entiendo, durante los siglos, porque tú cultivabas cereal y luego cogías los que tenían el grano El más grande y mejor. los cruzabas entre Eso ellos. es, claro, Al final, o sea, es otro tipo de transgénico, Es ¿no? un tipo de selección artificial. El- Ajá. La selección natural es la que se produce. Oye, hay una población X. De esa población X organismos desarrollan una mutación concreta. Por las circunstancias o el entorno sobreviven y están mejor adaptados, y esos son los que tienen más descendencia. Eso es una selección natural, pero eso lleva miles de años o cientos de años. Esto es una selección artificial más, que es lo que tú dices, se ha hecho toda la vida la selección o sea, artificial. según tengo entendido, el trigo era una mala hierba. Sí, Sí. Las zanahorias eran un cuchitril que no daba de comer. y- Cuchitril. Sí, sea, daban pena, ¿no? En vamos, vez de que hambre. daba eso, bueno. Entonces, quiero decir, la agricultura pues ha ido evolucionando a favor nuestro, entiendo, de alimentarnos mejor. Pero se sigue haciendo los caballos de, no sé si son los de Claro. competición, ¿no? Que cogen al mejor Claro. y ese es el semen que cogen para Para inseminar fecundar, a- inseminar sí, sí, a todas claro. las hembras, porque van seleccionando a lo mejor. la diferencia de esto es que al final tú ya intervienes directamente en el organismo. Claro. De la otra manera tú seleccionas y favoreces. De esta manera directamente, oye, voy a coger esto que me interesa por resistencia, entorno, a climatología, lo que sea, y lo voy a poner aquí. Entonces es más intervencionista. Al meterte en el laboratorio da miedo, Ujú. ¿Por qué creéis que tiene esta mala fama? por eso. Por Por eso. desinformación. Porque como ya piensas que ha pasado por un laboratorio, te piensas que te están metiendo ahí cualquier cosa que te va a producir un cáncer o que tu organismo no lo va a entender bien y eso es casi un plástico, una cosa artificial. Ujú. Es un poco la cuando en sensación. Sí, realidad pero que las es- finales herramientas que se utilizan son herramientas Sí. orgánicas, me refiero. No se hace con... Se hace con enzimas, que tú tienes enzimas en tu cuerpo, ¿no? O se hace con... Sí, sí, sí. Entonces al final Pero- es desinformación. Ujú. O sea, en el fondo, los transgénicos podrían ayudar a muchas personas. Claro, esa es la Sí, cosa. o sea, porque es un poco lo que decía antes, es que en la Unión Europea no están aprobados. Y si están aprobados, pues no me he enterado. No, pero cuando yo, por ejemplo, los estudié en nuestro máster y tal, no estaban aprobados. Ujú. Entonces, por ejemplo, es como muy sonado a lo mejor el tema de la celiaquía, ¿no? Sí. Que es la celiaquía, sino una intolerancia al gluten. Y que bueno, luego tiene sus consecuencias, etcétera, pero básicamente el problema es el gluten. Ujú. Sí. Pues según tengo entendido, existe un proyecto, un estudio de desarrollo de trigo sin gluten, Sí. que evidentemente es un transgénico, porque el gluten forma parte del trigo. Ahora bien, eso creo que lo han desarrollado unos españoles, pero no lo pueden comercializar y demás en España, porque tenemos en la Unión Europea esta normativa que impide el cultivo de transgénicos. Entonces se lo han llevado, o se lo llevarán, no lo sé, a Estados Unidos y demás, donde allí lo comprarán. Ujú. Cultivarán y luego nos importarán Ese ese trigo trigo. para Total. celíacos. Qué tontería, en verdad, ¿no? Porque, no sé, Sí. el poner esa barrera para que, Luego nos costará más. claro, nos traerlo. cueste más dinero traer aquí el trigo, al final, no sé, hay que valorar también, ¿no? Sí, pero también es- el ecologismo, el transporte de un trigo que puedes cultivar aquí, no, me lo traigo de Estados Unidos porque ahí se puede producir, pero aquí no. Es que no tiene ningún No, tipo de sentido. Al final es no dejarte... O no rodearte bien o no dejarte aconsejar por la gente que debe hacerlo, ¿no? Porque Ujú. al final los expertos en cada materia yo dudo bastante O sea, yo creo que la opinión general en la ciencia sobre los transgénicos, evidentemente habrá quien no, pero yo creo que en general hay un consenso con que pueden aportar cosas muy buenas, ¿no? Ujú. Sí, o sea, No bueno, sé si en la nosotros- general esa, ¿eh? Nosotros Ya, como no, no sé. científicos nos nutrimos de transgénicos. Quiero decir, ahí están los ratones. Los todo lo que ratones hacemos- y normalmente para testar cualquier tipo de fármaco, etcétera, usamos ratones que, Los knockout. claro, Por lo les has general- quitado una cualidad, un gen, una proteína, un X. Entonces eso lo tienes que hacer, Claro, modificarlos aplica- genéticamente. La aplicación Ajá. de esto a la ciencia es, o sea, universal, se hace constantemente. La diferencia es que esto es aplicable, o sea, se aplica pues a lo mejor a la alimentación Alimentación, te lo o a otras comes cosas, y- pero en ciencia no entendería muy bien que hubiera
una negativa, ¿no? Porque es que Como ese límite, casi ¿no? todo el mundo trabaja con transgénicos en ciencia. Claro, porque ahí se entiende la necesidad de que tú le quites una proteína para ver el efecto de esa proteína y cómo reponerla, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo. Pero si te lo vas a comer, piensas, pues me como otra cosa, porque no piensas hasta dónde llega la problemática o cuánto te está resolviendo eso. Ujú. Porque a nivel de algún tipo de perjuicio al alimentarte de estos alimentos transgénicos, no existe. No, no debería. En principio no. Ujú. Por el hecho de que sea transgénico, no. Puede Claro, ser que justamente lo que le quiten o le metan, pues resulte que con el tiempo se investigue que es que esa proteína que les protegía para que no se lo coma la larva de no sé qué mosquito, pues a ti te puede generar, yo qué sé. Sí, Pero algún es tipo un de supuesto. alergia. Eso es, o a saber, o sea, eso ¿no? es evidente que al final hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sí, Claro. Y que está en constante desarrollo y cosas que pensábamos que ayer que eran de una manera, mañana son de otra. Eso es así, puede pasar. Pero en principio, a no ser que seas un loco, un genocida, y como dueño de una empresa de transgénicos diga, uy, en vez de meter el gen, en vez de quitar el gen del gluten, pues voy a meter el gen de la toxina botulínica. No, hombre, claro. Pero es En que ese caso, sí. el mismo ejemplo que hemos dicho de la proteína que se ha seleccionado, o sea, que se ha puesto para que tengan resistencia, si eso se produjera de manera natural en un pueblo Sí, de manera espontánea, del dices. campo De Gibraltar. tejano, Cumplimiento de padrones de padrón por algo. O sea, India es diferente a los demás. Es Sí. que es eso. claro, te lo acabarías comiendo y a lo Sería mejor en un trigo futuro te de produce denominación de origen. Justo. Imagínate, ahí está el vino. Sí. Pero claro, entonces, En no sé. principio no habría perjuicio. En principio. Sí, pero sí que es cierto que hay cierto prejuicio de... Ujú. Pero bueno, yo entiendo que pues poco a poco la gente irá avanzando o quitándose esos Yo- prejuicios más bien. Pero yo de verdad que creo que los que menos nos beneficiaríamos somos nosotros en el primer mundo. O sea, es que no creo que sea una cuestión de que Europa tenga que estar preocupado por leyes sobre transgénicos. Es que yo creo que el beneficio y el potencial que tienen los transgénicos precisamente no es aquí. O sea, y está el También, arroz también dorado. aquí, ¿eh? Pero más a nivel económico. Pero a nivel vidas y, oye, desarrollo real no es en el primer Ujú. mundo. Claro, porque podría ayudar a un montón de gente que está en lo que conocemos como el tercer mundo. Exacto. Sí, Porque claro, si desarrollas alimentos, se adapten. claro, que se Claro, adapten mejor es que a esas el problema condiciones. que tiene el tercer mundo, principalmente si tú piensas dónde está, suele estar en el hemisferio sur. No es casualidad, ¿no? Son condiciones climatológicas muy concretas, son normalmente terrenos más áridos. Entonces, claro, si yo consigo que las plantas que cultivo aquí en mi suelo bueno, como tú decías, que no tenemos ni idea de si el suelo es bueno o malo para el cultivo, si yo en mi suelo bueno la puedo cultivar, pero tú no, pero yo consigo con los transgénicos que, oye, este trigo o este tomate o esta zanahoria crezca en un suelo más pobre. Sepan O aprovechar crezca a lo mejor sí, otra cosa con que hay menos en ese necesidad suelo. de agua. Ahora que ¿sabes? dices eso, la semana pasada leí una noticia que me pareció súper curiosa, que es que han desarrollado unas plantas transgénicas, las cuales necesitan muy, muy poca agua para poder vivir. Y entonces están ya llevando a cabo un proceso de plantación en el desierto, Es que- para repoblar el desierto de plantas. Es que ese es el potencial que tienen. Sí, sí, sí. Guau. Ese es el potencial real. Que tú comas un tomate aquí, que es que es más grande, he hecho que sea más grande. Bueno, pues mira, a mí como europeo, pues igual como más tomate, Claro. pero, Ujú. ¿sabes? Por ¿No? ejemplo, está también el ejemplo del arroz dorado, se llama, creo. No lo sé. Que es un Sí, arroz tiene que algo- tiene una vitamina, una creo que es vitamina. la A, pero no lo sé. Ajá. Que es como un arroz transgénico que produce propiamente dicho esa vitamina y entonces en poblaciones pues que únicamente comen arroz. Claro. Como Claro, que que en les Asia aporte y demás, más. y que es que no tiene más Complementan para tener lo que esa les vitamina. falta en la dieta. Claro, claro, claro. Que es gente donde el gluten pues da un poco más igual, ¿no? La sí, celiaquía bueno, en esos ¿Vosotros asiáticos- sabéis, por ejemplo, si la vitamina D se puede llevar a cabo o se puede hacer que Sí. que contengan algunos alimentos? Porque creo que hay mucha falta de Bueno, vitamina C y vitamina D, ¿no? En la pues- población. Bueno, Pues a es ver, interesante, podría ser, ¿no? sí, entiendo, o sea, quiero decir, la vitamina C, pues una naranja, ¿no? Ujú. Pero, o sea, entiendo que el hecho de los transgénicos en la alimentación, en estos casos, las vitaminas, que son cosas que necesitamos para poder sobrevivir, pero que no producimos nosotros, Ujú. vienen bien en estos sitios donde toda la comida no es accesible, donde no hay un supermercado que te dé de todo, Ya. como es el caso a lo mejor de este arroz dorado. Pero también quiero decir, el mundo de los transgénicos no se cierne solo a la alimentación, No. sino, por ejemplo, creo que hay ciertas bacterias que ahora las han conseguido modificar para que se coman el plástico, que así a Ah, sí. primeras es como, pues vale,
No, pero bueno, tenemos un gran problema de gestión de residuos con el plástico. Entonces, bueno, pues el hecho de ir... Es que, claro, podríamos decir que es jugar a ser Dios, ¿no? Pero bueno, en el fondo estamos sacando es un intentar beneficio de resolver ello. problemas Claro. de la forma más natural, biológica Sí. posible. Entonces es forzar, yo creo que es forzar esa selección que no ha dado tiempo a que se produzca o que no ha reunido las condiciones, O que no se puede- el a lo ambiente o mejor no el se produce entorno nunca. para Sí, que claro. se produzca, claro, es azar. Entonces, forzar para resolver un problema que nos está Sí. afectando como De sociedad. todas No como formas- capricho, ahí es un poquito más donde puede venir la controversia, pero... De todas formas, los organismos modificados genéticamente están muy controlados su producción, en el sentido de su reproducción. En el sentido de que no salen No se de donde mezclen. están, hay como barreras en los cultivos para que el polen no infecte, no fecunde otras plantas y se extienda esa modificación genética, etcétera. Entonces, es jugar a ser Dios, pero Con un con dos límite. dedos de frente y un límite claro de que esto no vamos a hacer pues conejos bioluminiscentes. ¿No? Entonces eso les vendría bastante mal a los conejos, por ejemplo. Sí, sí. Sí, por lo Se menos lo para cazarlo comerían. nosotros. Claro, claro. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, pero sí que lo veo yo como una herramienta muy útil, ¿no? Para un poco el progreso de la sociedad general, de la colmena, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, y ya ahora para finalizar esta charla, me gustaría que habláramos un poquito también de ideas más locas, ¿vale? Por ejemplo, vi una noticia hace poco que decía que habían sido capaces de extraer el cerebro de un mono y trasplantarlo en otro, ¿vale? Entonces, ¿Había sobrevivido el mono? había sobrevivido, hacía funciones motoras básicas y tal, y a los días fallece, ¿vale? Pero me parece como un hito brutal de la ciencia el ser capaces como de trasplantar, ¿no? El cerebro y ponerlo en otro sitio. No sé, ¿dónde podemos llegar con la ciencia? ¿Hasta qué límites, tanto a nivel genético como a nivel físico, biológico, biomecánico, podemos llegar? Buah. Pues te diría que es un problema que sea un mono, ¿no? Pues ahí te pierdes porque ¿qué funciones cerebrales sobrevivieron al trasplante? Pues está claro que, vale, el individuo sobrevive como individuo. Bueno, ya, pero ¿tú eso no te crees? indica más allá de que la irrigación y demás sí que... Esa es la cosa, Claro. como individuo, no como un Como único- ser, como como un ser. ser que está realmente. Claro. Pero ¿qué ahí ser voy, era? ¿Qué ojo, ser era? ¿eh? Ahí voy. Claro, si se hubiera hecho con un humano, Pues le Podríamos puedes haber le puedes comprobado- preguntar, claro, esa es la cosa, que al claro, mono no. podríamos haber comprobado si realmente... ¿Qué ¿Nada memoria, voluntarios? qué memoria tiene? ¿Qué recuerdos? ¿Pensamientos? Pues yo entiendo, por ejemplo, a ver, Individualidad. todo el tema, pues, un trasplante de cerebro es como la cosa más ciencia ficción o, Sí, o de más hecho. desarrollada en, pues eso, en la literatura, Sí. etcétera, ¿no? Pero, claro, ¿qué consigues al trasplantar un cerebro? Porque, La por persona ejemplo, está ahí. claro, porque Esa es la evidentemente recuerdos se te quedan, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, la persona es simplemente el cerebro, la persona es todo, el tema del alma, bla, bla. Más bien, por ejemplo, tú pierdes el control de tu cuerpo. O sea, en el fondo tú te has desarrollado y, por ejemplo, no es lo mismo yo que mido No, bastante más que tú, que de repente me trasplanten yo. el cerebro al cuerpo de Adri y Adri en el mío. Yo, pues, no sé, pues... Y no solo eso, sino la manera de sentir y de percibir el mundo que Claro, tienes a través de y tus todo. órganos, O sea, ¿no? y si de repente me trasplantan a un sitio donde yo tenía miopía y ahora no. Entonces eso es completamente distinto. Entonces, no sé yo si en algún momento llegaremos a hacer lo que a lo mejor Walt Disney quería al congelarse, que era... Yo no creo que reconozcas tu cuerpo y digas, uy, esto no es mi cuerpo. Yo creo que ¿Cómo que tu no? yo se ha ido. Hombre, ¿tú crees que la esencia de Alberto Trasplanta tu Polo... cerebro en el mío. A ver, se me ocurren un montón de cambios. vamos. Serías un transhumano. Pero tú crees que tú eres consciente y dices, Hombre, uy, pues si de uy, me han repente cambiado el cuerpo. soy yo y es que no Sí, sé. Claro, pero o ahí sea, entraríamos a hablar de... Si estás ya desarrollado como... O sea, si es ahora, con los 27 Claro. años de Alberto... ¿Tú crees que eres consciente? Pues es que esa es la cosa que no sabes. Claro. Y tampoco sabes, ese cerebro ha estado irrigado lo suficiente. La cosa, es, Alberto, la cosa es definir Pero dónde reside bueno. el ser. La cosa es decidir ahí dónde reside realmente el ser. Es que eso es... Bueno, es que Pero bueno. Claro.
Recientemente se han planteado la misma pregunta en el cine. No sé si habéis visto la película ¿Pobres de criaturas? Pobres Criaturas. Me Ajá, encanta. sí, la he La visto. tengo pendiente. La En verdad la que cual- me llamó mucho la atención Pues está porque chulísima. trata justo este tema. Justo este tema. Justo este tema, En la sí. cual hay un trasplante de cerebro. Vale. Y es un poco ver el desarrollo del personaje bueno, spoiler, No, era el final, pero, pero bueno, lo siento. Pero digamos que eso trata un poco cómo se va desarrollando ese organismo, vamos a decir, qué recuerdos tiene, qué recuerdos no, etcétera. Entonces, pues yo creo que eso nunca se llegará a hacer, o si se hace va a traer unas consecuencias Claro, esa es la éticas. cosa. Hablando de si se puede hacer... O sea, claro, por poder, sí. Que se llegue a desarrollar y hacerse, no. Es que no conocemos el cerebro humano, no lo conocemos. La realidad es que no Pero tenemos bueno. ni idea. Sabemos lo mismo del cerebro que del universo. ¿sabes? O sea, Sí. pero es que es como CRISPR que mencionábamos antes. Yo hasta hace bien poco pensaba que era algo ilegal porque yo conocía la noticia de que a un investigador chino le censuraron bueno, le metieron un multón de la leche, le apresaron y demás por modificar unos fetos con CRISPR. Hombre, ya. Claro, ¿Y por qué lo modificó? creo que era para hacerles inmunes al SIDA, o sea, al VIH, perdón. Ujú. Entonces, claro, porque no sabías las repercusiones que eso podría tener en el feto, no sabrías implicaciones dónde morales. habría Ujú. modificado y tal. Y ahora al parecer ese hombre vuelve a investigar y de hecho CRISPR lo tenemos ya en el mercado clínico. ¿Vosotros creéis, Entonces- ¿Vosotros creéis que de manera, bueno, sí, ilegal y clandestina hay grupos o equipos de investigadores que están desarrollando o desarrollan algún tipo de Seguro. La investigación carrera biológica con más allá de fetos, la... exactamente, con mejoras en Yo- fetos, Estoy bastante seguro. etcétera? Sí, ¿Vosotros Seguro. creéis que sí? Sí. Sí, 100%. 100%. No creo que nos vayamos a enterar nunca, ¿no? Pero... O cuando O bueno, ya- o de o repente cuando salga. algo O explota y cuando sale ya ya. está el lío liado. Sí, o sea, me haría raro y me cuesta pensar en una situación histórica en la que haya habido un potencial como ese y no se haya aprovechado. Ujú. O sea, Porque obviamente, o sea, que surja esta pregunta aquí no es fruto del azar, me refiero. Si somos capaces nosotros de plantearnos esto, entiendo Claro. que gente que está cualificada y que tiene recurso financiero Claro. puede plantearse lo mismo y decir, mira, nosotros a supuesto. nivel estatal, a nivel supragubernamental o como sea, vamos a intentar desarrollar esto y vamos a Una crear... herramienta más sutil que la meramente Pero es que armamentística. además Claro, una- ¿qué herramienta más perfecta es el ser humano perfecto? Ya lo intentó Hitler, crear Sí, el claro. ser humano perfecto, ¿no? o un arma biológica. Sí. Un arma biológica y tú protegerte, y tu población está protegida, pero Es los que demás es lo que no. te digo, ¿cómo no? Si hace miles de años en los asedios de la Edad Media te tiraban cadáveres para propagar enfermedades. Eso es guerra biológica. Claro. O sea, ¿por qué iban a ser los líderes de hoy menos escrupulosos que aquellos, ¿no? Pues si puedes hacerlo, Teniendo- teniendo muchas más herramientas, claro. Armas más grandes. Efectivamente. ¿Por qué no vamos a hacer una bomba atómica? No, es que puede matar mucha gente. Ya. ¿No? O sea, fue un poco... Es que al final se reduce a esto, ¿no? Y estoy seguro, vamos. Y yo hay otra cosa que también, o sea, entiendo la limitación ética que puede llevar, ¿no? Pero también es como, me da como un poco de pena que se ponga como ese límite a la ciencia, porque como que capamos hasta dónde se puede llegar. Que entiendo que es complicado, porque hay que convivir con esa parte ética Sí. Claro, y la porque- parte de investigación. Porque Eso es- no quieres un Mengele. Exacto. Ujú. O sea, ahí está la línea, ¿no? Difusa de dónde hay que poner el límite. Igual. Claro. Y es difusa, ¿eh? Es igual Porque- que ya existe la posibilidad, se hace, de silenciar genes en Ujú. personas que tienen ciertas enfermedades. Sí, se exactamente. silencian el óvulo o el espermatozoide, lo que corresponda. Pero evidentemente no puedes elegir que tu hijo tenga ojos azules. Porque entonces Pero ya no, estás en haciendo ningún una- sitio se puede elegir. Pregunto, ¿eh? No sé. Eso no lo sé. No lo sé. Buah. Creo ahí que sé. no. Seguramente haya sitios en los que con dinero puedas hacerlo. Claro. O sea, Es que el límite yo creo que lo pone el dinero al final, ¿no? De gente que pueda... Sí. A ver, el límite yo creo que lo pone la ética. Luego que haya quien te Claro. consiga ciertas cosas siempre va a existir, ¿no? Pero ahí están por ejemplo, sabes que se me viene a la cabeza de ética y demás y ciencia los hijos de ¿cómo se llama esta mujer? De Ana Obregón. En Ujú. plan, que ha cogido el ADN de... El Del hijo. esperma del hijo. Sí, en fin. Entonces, eso éticamente a lo mejor ahora mismo es mi reacción, ¿no? Que, pues bueno,
Pero igual esto en 50 años está a la orden del Claro, día. ¿resuelve un Claro, al problema final- o resuelve un capricho? Esa es la dicotomía. Sí, yo pero creo. al final el mundo avanza también en que vamos aceptando cosas que hace 30 años nos parecían un... Eso también es verdad. ¿No? Y, Sí. y muchas veces responden a necesidades y otras a caprichos, realmente. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, tan malo es también, A lo mejor nuestros nietos lo ven normal. claro, y dicen, mira, pues esto, pues... Qué Sí, antiguo, a mis lo mejor abuelos. nuestros nietos van como al Ikea, ¿no? Y les sientan ahí y les dicen, Exacto. mira, pues el hijo Claro. lo puedes poner así, así. ¿Cómo quieres ¿Cómo esto? quieres? Taca, taca, taca. Pero En vez de vosotros cómo quieres pensadlo. la cocina, Vosotros ¿cómo pensadlo. quieres el pelo del niño? Imaginaos a nuestros abuelos si les dijeran, oye, que puedes tener tu hijo teniendo relaciones sexuales como se ha hecho los últimos 3 o 4 mil millones de años, o si no puedes. O si no, mira, tenemos este laboratorio, podemos hacer esto, tal, con un esperma, con no sé cuánto, una implantación y se desarrolla. O sea, nuestros abuelos lo fliparían en colores. Pero tú ahora lo ves tan Ya, normal. sí. ¿Cuántas mujeres a Y día de de hoy hecho en seguro España? que parecería una cosa súper tétrica de qué horror. Pero que pues como nos parecen ahora. claro, Claro, claro. pues como en Otras las novelas que modificaciones. leerías tú y dirías, ah, mira esto lo que hacen en esta novela y no sé qué. Claro. Pero realmente a día de hoy, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, aquí en España tienen fecundaciones in vitro o lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, bueno, o madre soltera, que leche. Claro, por eso digo. Donación anónima de Sí, estas, sí, sí. ¿no? Que ya no hace falta que ser una pareja siquiera para poder tener un hijo. Claro, claro. Pero es que hace 50 años esto sonaría como a Claro, y ciencia ¿Y ficción. eso que estás haciendo? ¿Resolver un problema, como decía yo antes, O o un un capricho. capricho? ¿Me entiendes? Por eso voy al hecho de decir, Pero ¿dónde está el límite? que tú tengas un hijo no es un problema. O sea, me refiero que quieras tener un hijo es un En este capricho. caso. ¿Es más capricho para una madre soltera que para alguien con pareja? No, no hablo de soltera o pareja. Hablo Ya, de ya. una pareja que Pero tenga, el que quiera y hecho no es pueda. que una persona quiere... Ya. Pero una Claro, necesidad no es pero- tener hijos. Claro, no, No, es resolver ¿me un entiendes? problema como Yo que no un digo niño que nazca con una enfermedad. Pero no entiendo por qué debería ver peor que lo haga por medio de fecundación in vitro a que lo haga de la forma natural, si es igual de capricho en los dos casos. No, yo no hablo de verlo mejor o peor. Digo que antiguamente lo verías como algo rarísimo Claro. y a día de hoy... No, el recurrir, yo digo, el recurrir a ese tipo de tecnologías, Sí. cuando es para cubrir o para curar una enfermedad, Es una necesidad, todo el mundo digamos, lo ve ¿no? como perfecto. Pero en este caso, ser padre es Pero yo creo que la implicación capricho? ética- Yo creo que Llamémoslo la capricho, implicación llamémoslo ética- deseo, llamémoslo lo que quieras. ¿me exacto, entiendes? no te están Pero curando no es, claro, no es yo tengo una cáncer y patología. o me curo o me muero, ¿sabes? A eso íbamos, no a comparar Bueno. in vitro o no in vitro, Ahí ¿sabes? están los gemelos estos para... que necesitan... Donaciones. Claro, Ujú. necesitas la donación y Claro. tu hermano gemelo es el único... Hay Pero gente ahí que sí tiene estás- hijos ahí para sí hacer esa estás donación también. Salvando Claro, una claro. vida. Entonces, pues bueno. Ujú. Pero también tiene su controversia, claro. ¿Y cómo que creéis que puede desarrollarse un poco los próximos 20, 30 años? ¿Qué es lo que a día de hoy podemos ver como Vamos a algo, flipar. algo raro, pero que dentro de 30 años esté aceptado? ¿Qué creéis? O sea, si es que ya era raro hace un año la inteligencia Es que artificial. con la Ya, es inteligencia que artificial... O sea, todo el tema del famoso chat GPT, la generación de imágenes y demás, y ahora lo tenemos... Ujú. que en haya otras ya aldeas. actores que no tienen que actuar, que solamente den permiso Sí. para... O sea, ahí está el anuncio de Lola Flores, que le hicieron su voz y de todo. No, No, y no ya recuerdo qué anunciaban, una pero... cerveza, joder. creo, ¿no? Sí, puede ser. Y que No ya sé. hay empresas y o sea, hay mucha gente ya aplicando la tecnología de la inteligencia artificial a la ciencia en todos los Ujú. campos, no solo en la investigación. O sea, que es verdad que igual ahora nos quedamos cortos de imaginar. Tú ¿no? imagínate, Ay. desarrollaron una tecnología, creo que era en una pastelería, para diferenciar si un croissant estaba bien o no, y con inteligencia artificial. Pues resulta que esa misma inteligencia artificial la están usando en clínica para detectar tumores. Ujú. Joder. Claro, Ah, en ¿sí? vez del ojo del médico. ¿Pero cómo? Pues, Analizando yo algún qué parámetro. sé, Con unos patrones igual el de- tumor de- se de parece a un análisis. croissant, no lo No, sé. pero eso suele ser entrenando la IA. Claro, Claro, claro. Tú le das a la IA Unos Muestras. patrones. esas 1000 imágenes de tumores diagnosticados por expertos Claro. que sabes que es tumor y le dices Exactamente. esto, todas estas 200.000 son O un estos tumor. valores. Vosotros de lo que sabéis, sea. vosotros sabéis que durante años llevamos años ayudando a las IAs a reconocer imágenes y casi no lo sabíais. ¿Cómo a reconocer imágenes? Nosotros hemos entrenado a las IAs durante años en reconocer imágenes y no lo sabíamos. Redes sociales o algo así. ¿No habéis visto nunca los CAPTCHA de Google Ah, de sí. dime lo que es un semáforo y tú, plas, plas, plas?
Dime lo que es buah. una bicicleta. Tras. Sí. Hay un montón A ver si eres un de robot. sistemas así que utilizan a la población para generar patrones de verificadores Ya, ya. Y de lo que desde son las imágenes. diferentes Claro. sujetos, ¿no? Qué interesante eso. Entonces, Ahí luego todo doblada. eso, toda esa información, Sí. ¿sabes? Claro, tú tienes una empresa como Google con la capacidad de mostrarte a miles de millones de personas al día Literal. y yo pongo unas imágenes a millones de personas y ellos me lo están rellenando. Le estoy entrenando a esa IA a que reconozca ciertos patrones, ciertas cosas, que luego son los mismos que se venden a empresas como Tesla, como Claro, coches ya. de inteligencia artificial que están reconociendo elementos en la Claro, carretera, en que la necesitan vía. saber lo que es un paso de cebra, lo que O es sea, un... es Claro. que, claro, yo joder, digo qué que guay, no lo todos los sabía. bancos de datos, de todos Tiene los todo el datos sentido. generados con cualquier chorrada, al final es lo que va a hacer progresar la ciencia en el futuro. En plan, el análisis de esos datos y para eso la inteligencia artificial viene como muy bien, porque lo hace solo. Le dices, analízame esto. Y Y ahora te doy rápido, los rápido. ficheros de 20.000 cosas Ujú. y pues ala. Sí, yo lo veo un poco como el segundo gran salto que hemos tenido en la tecnología, que es, el primero era, hace 40 o 50 años, los investigadores científicos llevaban a cabo investigaciones, lo anotaban y tenían dosieres, carpetas, pum, 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 con toda la evolución de sus estudios, ¿no? Dimos el paso a la informatización de toda esa documentación y llegaron los ordenadores, con lo cual el proceso lo hacemos muchísimo más rápido y los ficheros cada vez se comunican de una manera más rápida, se manda y se consume información de manera más rápida y Sí. los procesos se acortan en el tiempo, es decir, se hacen más efectivos y eficientes. El siguiente paso es que casi ya a ti no te cueste realizar ese proceso y a través de las IAs que ese proceso cada vez se reduzca más y sea lo que antes te costaba hacer durante 2 años de análisis, ahora es un instante. Totalmente. Lo que que te pasa es están que también analizando. llega un punto de decir, nos van a quitar el trabajo. Bueno, no, Bueno, porque ya se dice que los alguien programadores- alguien tendrá que controlar esa IA. De todas maneras, también. Pero mira, menos Pero gente. esto ha pasado siempre. Hay una cosa que se llama reorganización en la materia del trabajo. Evolución. Sí, es evolución. Realmente, la gente cuando está la revolución industrial y empiezan a meter máquinas, la gente decía, ojo, las máquinas nos van a quitar los puestos de trabajo. Y ha sido cuando más evolución ha habido a nivel social en todos los aspectos. Claro. Pero Pues es han que luego. cubierto puestos con... Exactamente, claro, porque- que antes Hoy se han existían, creado- pues se han creado puestos que antes no Sí. existían. Sí, al Yo final tenía- es eso. La diferencia entre arar a mano un huerto o que haya un carro con bueyes Claro. que lo are, pues igual se hace falta menos gente. Claro, la O sea, gente diría en los pueblos, nos van a quitar el trabajo. Ya, pero te vas a poder ir a no sé dónde y vas a trabajar de no sé qué. ¿Me entiendes? O sea, yo tenía un profesor en la universidad que se llama Jesús Huerta de Soto y este tío es un tío listísimo. Es uno de los mayores exponentes de la Escuela Austríaca de Economía. Vale. Y exponía precisamente que había que reorganizar la fuerza productiva de un país y que se iba a hacer de manera natural, se podría hacer de manera natural también, a través precisamente de estos cambios, que la evolución simplemente adaptaba. Eso es, adaptaba. Y que cuando tú tienes ahora, dices, no, es que hemos metido ordenadores y ahora las cajas, no sé, cobran solas, ¿vale? Genial, hemos quitado muchos puestos de trabajo, pero alguien tiene que crear esas máquinas, tiene que crear las cajas, tiene Revisarlas, que crear mantenerlas. los software, Ya. ¿me entiendes? Al final Ya. se Sí, sí. reestructura. Ya. Es normal también que cunda el pánico para la gente en la que peligra su trabajo, ¿no? Ujú. Eso también es normal. Sí, pero ha habido Pero es en cierto toda que no la reduce, historia. no tiene por qué reducir puestos como tal de trabajo. Sí, lo reducirá en ese sector, pero habrá otro que surja. Claro, se Eso es. compensa. Luego yo, por ejemplo, también pienso que en estos años que vienen la medicina personalizada va a tener un auge. Es decir, como hablaba antes de secuenciar el genoma humano, ahora es barato y en 15 minutos. Pues digamos que ahora mismo a mí me van a poder sacar todo mi fichero de datos y decir, vale, tú vas a tener esto. Entonces te voy a recetar esto ahora y esto ahora, o voy a crear un fármaco idóneo para ti, para que a ti no te pase nada. Que eso es un poco, pues, Sí, en lo que buscar se basa, patrones. en lo que se buscar basa patrones. la Al medicina final, así. secuenciar 5.000 pacientes de cáncer de mama. Secuencias todos los pacientes y puedes poner, ahora mismo también se hace, pero claro, Eso- se hace a un ritmo mucho más lento. Pero si tú eres capaz de entrenar una IA para que te reconozca ciertos patrones de ciertas mutaciones y
que conlleve pues un mayor riesgo, menos riesgos, pues evidentemente se van a identificar más dianas que puedan ser Ya potenciales. se hace, muchos Ya se cánceres, hace, y yo, por o sea, ejemplo, yo lo hago. se tratan viendo Pero- qué genes tienes tú mutados. Sí, pero no En es lo base a eso mismo te doy que un lo haga yo, tratamiento u porque yo otro. lo hago eso. No es lo mismo que lo haga yo, que tengo una capacidad limitada como ser humano y tengo un ordenador, el de mi casa, a que lo haga a otro nivel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual que también se predicen, ahora mismo se predicen distintos isómeros de distintos fármacos. No, es que olaparib funciona más o menos bien y tal. Oye, pues vamos a ver la estructura que tiene química y vamos a intentar cambiar ciertas cositas para ver cómo funcionan, si funcionan mejor o peor. Pues a lo mejor no, seguro que aparte de predecir con una IA podemos conseguir ya no solo predecir de manera más eficiente, sino más posibilidades o incluso crear de cero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final son todo puertas que se abren. O sea, a mí me parece que... Pero es una era completamente diferente a la nuestra. Sí, sí. O sea, yo ya veo la evolución de cuando éramos pequeños y tenemos en torno a 30 años y es tan diferente el mundo con el que nos Claro. relacionamos. El otro día fuimos a un restaurante y pedí la carta y dice, no, solo por ahí. El Y QR. le pregunté, le dije, de coña, digo, ¿y si viene un abuelillo aquí, cómo lo hacéis? Pero no es coña, no Los es abuelos coña. tienen móvil. Dice, no, pues ya le traería yo una. Digo, joder, es increíble como, sí, eso era con el COVID, pero ya se ha quedado. Entonces, una cantidad de cosas, las citas previas para cualquier trámite que tengas que hacer, ¿no? Es por el teléfono, tal. Es un cambio de era brutal. Sí. O sea, yo creo que estamos en una ola de cambio, pero yo creo que estamos como muy en la cresta de la ola. Y es lo que dices tú un poco, que nos está pillando el cambio a esta generación de ahora que hemos visto de pequeños, pues cómo se desarrollaba todo. Y ahora a partir de ahora van a empezar otra era de desarrollo que a nosotros nos va a pasar como a esos abuelillos. Claro. Seguro. Ujú. Que ya no En donde- entendamos Y el sobre mundo. todo entender que si el mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 años, porque ha cambiado brutal, ha sido por la aparición de la tecnología y todo lo que tenemos a través de eso. Pero es que el cambio que va a haber en los próximos años Va a ser a más través que- de las inteligencias artificiales va a ser brutal. Sí, Pero de brutal. lo que surja, ¿sabes? Es que O no sea, tenemos ni idea. Es que... Es que ahora somos como gente de los años 90 soñando con tablets y con Sí. teles de pantalla plana y móviles que puedes ver Bueno, YouTube. es que- ¿Me entiendes? O sea, Ya. es que sería como... Yo me acuerdo de pequeño que me mandaban a la cama a dormir y yo pensaba, ojalá tuviera una tele pequeña que poder Sí. meter debajo de la cama. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí. Ya. Y después de años tengo un móvil. Sí, sí, sí. sí. Y tantas pelis que en el reloj se proyectaba y veías quién te estaba llamando y le veías por Sí. aquí y era como ¡guau! Y eso lo hemos visto de pequeños. Sí, y a mí ahora me gustaban los existe. videojuegos. Las gafas estas, Claro, ahora que justo. literalmente eres Iron Man. A mí me gustaban los Claro. videojuegos y yo con mi padre fantaseaba de pequeño en plan de, llegará un día que tengamos unas gafas y estaremos dentro del juego. Pues luego pasa Sí. el tiempo y lo ves. Y estamos. Claro, sí. entonces, ¿dónde vamos a llegar? Porque el mundo cada vez cambia más rápido. Y lo que ha Exactamente. cambiado, lo que está cambiando en los últimos 50 años es mucho más de lo que cambió en los últimos 2000, posiblemente. Exactamente. Ya Sí, sí, sí. pero sí, o sea, Estaría bien venir en esos 30 años el podcast otra vez aquí todos yayos. Ya. Todos, efectivamente, todos. yayos, Con ¿no? nuestros teléfonos viejos de Claro, táctiles. claro, en plan, que nos diga, esto eso ya no se era- lleva. esto Se proyecta era, vamos. todo. Ahora se lleva aquí en el cerebro. Bueno, ¿habéis visto El Neuralink. el Neuralink? Bueno, es una barbaridad. ¿Qué es esto? Bueno, Brutal. Esto es una locura. Explícalo, explícalo. Esto es Elon Musk, que, bueno, pues entre una de los muchos proyectos que tiene un proyecto que, bueno, si no me equivoco, pero básicamente es gente que tiene una discapacidad muy grande, me refiero, pues igual están paralizados de cuello para abajo, ¿vale? Ujú. De hecho, la persona que he visto, ese Sí. es el caso, ¿no? Es una persona que está paralizado de cuello para abajo, no siente, no puede mover nada. Y lo que ha hecho este hombre, el Elon Musk, ha desarrollado un chip que te implantan, no sé exactamente, en el cerebro, en Aquí. la cabeza, Ujú. ¿vale? Y consigue, pues por ejemplo, esta persona que está paralizada puede trabajar programando, porque consigue controlar un ordenador con su mente. Ujú. Realmente es un Guau. dispositivo como de 2 euritos, como del tamaño de 2 euros, y te hacen una especie de troquel en la base del cráneo aquí, bueno, en esta zona del cráneo, vamos, y te lo implanta. Entonces tiene como una especie de hilos o sí, ramificaciones que se conectan en diferentes zonas del cerebro. Entonces es capaz de, a través de las estimulaciones estimulación. eléctricas, exactamente, del Traducirlo. cerebro, exactamente, capaz de extraer esa información y traducirlo en una orden a través de Claro. Bluetooth, Wi-Fi, no sé qué, Pero- a un elemento. Qué es maravilloso es y muy qué loco. miedo. Y qué peligro, Es ¿no? muy loco. Buah. Sí, es loquísimo, pero porque el siguiente paso a eso, esta persona de la que dice Adrián, es una persona que no puede moverse.
Es decir, que tiene una parálisis porque tiene una lesión en la médula. Vale, lo que han conseguido es captar la orden de movimiento. Lo que mandarían los dedos. Claro, lo que tú harías con el ratón... Tú cuando piensas, tú imagínate que estoy así, ¿vale? Porque tengo una parálisis de cuerpo. Genial. Pero si yo sí que puedo pensar en moverme. Sí, qué neurona. Y eso genera un impulso eléctrico. Entonces, si es capaz esa maquinita que me están poniendo de leer ese impulso eléctrico y saltarse mi lexión, que es, imagínate, a nivel cervical, en no sé qué vértebra. ¿Estás pensando en exo...? Lo que van a hacer es poner un receptor de esa parte del dispositivo y saltarse la lesión El medular. movimiento. Entonces van a poder volver a conectar la parte sana de la columna saltándose la lesión. De todas formas... Porque transmite el impulso. ¿Me entiendes? O sea, transmite la orden al cuerpo. Un puente. Guay, Van a puentear la lesión. Eso lo quiero yo ver. ¿Cómo? O sea, conectando una parte con otra. Si tú eres capaz de conectar en el cerebro, yo creo que con Sí, investigación y O sea, tiempo... pero que ya estaba hecho, o sea, ya estaba. De hecho, esta semana se le ha implantado al tío la cosa en el cerebro. Pero es que esto incluso La primera a parte. exoarmaduras, entre comillas, me refiero. Si tú eres capaz de conseguir que una orden de mi cerebro mueva el cursor de un ratón hacia la ventana de Spotify, Claro, yo cosa pensaba él que puede era hacer, eso. seguramente también pueda conseguir que mi orden de mueve este brazo, no el mío, El de un el esqueleto. de Es que un yo veo eso más probable. Bueno, una pero es que eso ya existe. Claro. O Un sea, avatar tuyo. ahora mismo, si os metéis, hay vídeos en YouTube, ¿vale? Ya. De un casco que se lo ponen y entonces el casco es capaz El cerebro. de detectar las ondas cerebrales, ¿vale? Y tú piensas en algo, en muévete a no sé qué. Y entonces ese casco recoge esa onda cerebral, la transmite a otra persona que tiene el casco puesto y esa persona lo hace. Hostia. Buah. A mí me da miedo. Sí, sí, a mí también. A mí Primero Pero, me da pero miedo. la aplicación de eso Pero puede la ser tan aplicación- malísima como buenísima. Es Claro. como todos los Pero avances. es todos los Todo. avances, Todos. efectivamente, en buenas manos o en malas manos. Claro. Por eso vetar el avance sería tristísimo. Sería tristísimo. Porque te estás condenando como Sí, sí, sí. especie. Pero. Y a mí me fliparía poder ver esa mezcla entre mutación a nivel genética y también el quieres poder ver meter a nivel No. biomecánico Un o Iron algo. Man. ¿A ti te gustaría vivir en Cyberpunk? Entonces, Pues casi, casi. Sí. O en... Pero ¿quién no en ha soñado? Star Wars, Sí, sí, sí. cuando Yo le creo que lo cortan- hablamos. Cuando Sí, le justo. cortan la mano, o en Exactamente. Matrix. Vamos, yo... Matrix lo veo cada día más cerca, ¿no? En plan... Poder Aprender. meterte 80 años de Kung Fu En 10 minutos en el en cerebro. 10 minutos y... Cárgame esto. Pues ya. Sí, Pero imaginaos cómo cambiaría todo. La educación, todo. todo. sí. ¿Para qué Si aprender pudiéramos algo si hacer no lo eso, puedo descargar? Exacto. Pero cambiaría la sociedad absolutamente por completo. Ujú. Pues sé que hay Llegará. un tío que está investigando la codificación de pensamientos e imágenes y están intentando reproducirlos para poder... Esto lo estaban llevando a cabo a través de los sueños. En plan como recoger la actividad cerebral en los sueños y poder como verlo en una película. Hostia. Entonces, se había podido llevar a cabo cierta parte, pero solo a través como de luces, sombras Es y que- alguna figura y tal. Bueno. No habían podido como traducirlo a nivel literal en plan de, hostia, es que estoy viendo... Una cara o Bueno, si han conseguido programar Doom en bacterias, no sé si habéis visto Sí, eso. yo sí ¿Cómo? lo- yo sí lo he El visto. juego, Yo el sí lo he Doom es visto. juego. Espectacular. Eso O sea, Doom es un videojuego que, Sí, sí, que es muy antiguo, pero que es como muy típico entre la comunidad, ¿no? Poder hacer que cualquier aparato electrónico puedas jugar a Doom, ¿no? Bueno, pues han conseguido que en un cultivo bacteriano, mediante la expresión de distintos tipos de proteínas, etcétera, en el propio cultivo, se pueda jugar una partida de Doom. Lo malo, que la partida creo que dura muchísimos años. ¿Ah, sí? O sea, es como que, claro, van frame a frame. Ajá. Entonces, claro, pues muévete para allá, pues ya son 80.000 imágenes. Pues sí, pues claro, pues las bacterias tienen Sí, sí. sus cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, pero que han conseguido, pues eso, transmitir que- una imagen a un cultivo Que bacteriano. básicamente no Imagínate. estamos tan lejos de un capítulo de Black Mirror. o Que sea, no, que no, que está aquí. Ujú. Joder, qué curioso todo. Oye, chicos, pues un placer esta charla, la verdad. El poder, Igualmente. el poder hablar un poquito de ciencia y acabar también de esta manera un poco dejando la mente también Sí, soñar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que hayáis estado cómodos y, Súper. Mucho. y Sí, nos la hayamos verdad. pasado Tenemos bien. que repetir en...
Podemos hacerlo secuencial, en 10, 20, 30... Sí, en y a- 50 años. Y a ver qué va pasando. Me parece bien. Así que nada, un placer y espero volver a veros pronto. Ah, seguro que Igualmente. sí. Muchas gracias. Muchas gracias.